este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana en la República Argentina, 10:02. Estamos empezando la primera mañana con un dato que vamos a estar ampliando en un ratito, porque lo puntual y lo concreto es que de manera conjunta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi, le pidieron anoche a la Cámara de Diputados que trate particularmente en los próximos días un proyecto sobre hidrógeno verde del cual ya veníamos hablando. Tenemos en un rato las características centrales del proyecto con Verónica Benaim. Vamos a recordar de qué se trata, en qué consiste, vincular este proyecto con lo que eran los anuncios hace aproximadamente un año desde la provincia de Río Negro, con el impulso de esa provincia. Así que estamos con esa cuestión como tema principal. Comienzo saludando a mis compañeros. Primero, justamente, Verónica Benaim. ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Buen día, Nico. ¿Cómo les va? Sí, finalmente se presentó de manera formal el proyecto de hidrógeno verde que busca, bueno, reducir la huella de carbono, algunas cuestiones de hidrógeno en general, sí, ¿no? Obviamente está incluido el hidrógeno verde, el azul, el rosa. Y también es una iniciativa que viene siendo prometida por el gobierno nacional. La impulsó en algún momento Darío Martínez, sí, cuando era secretario de Energía, el ex diputado por la provincia de Neuquén. Nunca llegó la reacción de esa iniciativa y finalmente a través de la presidencia o la titular ahora, Flavia Rollón, en la Secretaría de Energía, se redactó el proyecto que venía siendo prometido desde el año pasado. Decían, bueno, el mes que viene, finalmente ingresó. Ahí estamos, amplía la señorita Benaim en un ratito, sí. Y estamos con Nico Márcico. ¿Cómo le va, Márcico? ¿Qué dice? Pato, Vero, buenos días. Bien, y hoy también es un día interesante, Pato, para observar, aparte del mapa, el mapa político, ¿no? Y las confirmaciones que iremos teniendo a lo largo del día. Vos hablabas recién, mencionabas a Agustín Rossi, bueno, sí, hablábamos también de cómo se cruza la agenda de campaña también en el Congreso de la Nación, pero hoy habrá confirmaciones. ¿Quién será el candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Y sale Guado de Pedro de recorrida también. Sí, a ver, digo, la verdad, el candidato va a ser Jorge Macri. Total, no, estaba claro, clarísimo, ¿no? Y hoy escuchaba un colega que estaba un poco enojado con la decisión de Larreta porque dice, ¿por qué no eligen a el ministro de Salud, que es un tipo, la verdad, con muy buena imagen? Exacto. Bueno, el tema que elegirlo a Quirós significaba para Larreta seguir rompiendo vínculos con Mauricio Macri, y me parece que dice, bueno, hasta acá llegué ya, ¿no? Ya me peleé antes, tenemos diferencias, pero decirle que no a Mauricio Macri, que lo quiere colocar al primo, me parece que era escalar el conflicto, y toma una decisión que es dentro de lo que es el intento de Larreta de separarse pero no romper. Me parece que va en ese sentido. Pero va a ser Jorge Macri el candidato, ¿no? Eso está clarísimo, y aparentemente lo terminaron de cerrar en una cena anoche donde estuvieron viendo, sí, muchas encuestas y muchos números. ¿No? Viste que aparentemente esto se definía por encuestas. Quien, sí, mejor medía cuando llegara a esta fecha en las encuestas era el que quedaba como ganador. Bueno, parece que ganó Jorge Macri. Igual también es una forma muy sesgada, ¿no? Sí, de definir una candidatura, me parece. Ayer estuve charlando con algunos libertarios. Mirá vos. Sí, viste, ahora me dedico también a esas ramas también. No, y viste que está, porque ayer mencionamos un poco el tema de que están en una definición concreta con la candidatura a gobernador. Sí, dieron el apellido. Pero no sé, ¿eso está o no está eso? Sí, estuve hablando justamente en Chivilcoy, sí, y me dijeron, vengo charlando hace un tiempito, sí, pero no tengo nada confirmado. Veremos. Hay una posibilidad, hay un
sí, me parece que puedo decir que sí, pero nada confirmado. Hablo del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, que además fue diputado en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense. Fue comisario de la policía bonaerense también, un tipo que en su momento cuando cubría allí en los pasillos de La Plata, de la legislatura bonaerense, muy consultado por temas de seguridad, claramente, con muchas ideas vinculadas al respecto. Ha jugado en alguna oportunidad con Francisco de Narváez también. La propuesta está ahí en debate, se está charlando. Él parece que diría que sí, pero bueno, hay que terminar de definirlo, ¿no? Hay una cuestión muy interesante. El tema es el conocimiento hacia el ciudadano bonaerense. Bueno, hay un tema, ¿no? Claro. ¿Cómo además, lo instalás en poco tiempo? Es el tema, porque ayer la verdad que hacían la historia de estos varios nombres que han aparecido junto a Milei, y la verdad que esto de que voy en contra de la casta no se condice con los nombres, ¿no? Porque vos lo nombraste, Britos puede ser, al margen de la evaluación que uno haga, no es un hombre que no pertenece a la casta, es intendente de Chivilcoy desde hace rato. Sí, total cual. Diana Mondino, candidata a diputada en la capital, muy conocida dentro del establishment, pero desconocida para afuera, con mucha actividad en los años 90. El hermano es Mondino, también un tipo muy vinculado al área financiera, ella vinculada al SEMA, muy conocida en el Círculo Rojo. Claro. Muy vinculada a quienes están trabajando ahora cerca de Milei, que son Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Pero como vos decís, si hay que imponer a Britos, imagínate a Mondino, ¿no? Exactamente. Y ahí tienen un gran problema con... También me dijeron que es fake, viste que habían que no van a tener candidatos a senadores, viste que surgió uno allí en Río Negro que dice ser un mediático, una cosa así media bizarra. Me dijeron no está vinculado a Milei, nada que ver. Y después los otros nombres que tienen que, si vos estuviste haciendo esta búsqueda, digo, en La Rioja fue Martín Menem, nada de no casta. En Tucumán fue Bussi, nada de no casta. En la provincia de Neuquén era Eguía, que era un tipo también conocido, que colocaba de diputado nacional a un hijo y diputado provincial a otro hijo. Era Castitis, pero bueno. Castitis, eso ya es aguda, además. Exactamente. Castitis aguda. Castitis de herencia. Bueno, claro, a ver. Pero bueno, ahí está en la búsqueda Milei, un poco complicado con esas cuestiones. Te digo que hay expectativas, pero le falta estructura. Seguimos hablando porque es lo que ha pasado muchas veces con estos surgimientos desde la zona portuaria. Pasaba con la UCD, pasaba con el Partido Intransigente. A ver, el señor Solabarrieta está ¿dónde? Gonzalo, buen día. Buen día, Pato, para vos. Renovamos el saludo con Vero y también saludo grande para Nico y para toda la gente que nos está mirando a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón Blanco, en el Palacio Legislativo. Quien muy amablemente aquí nos atiende es una de las dos diputadas que organiza este evento sobre el diseño de los servicios digitales para la niñez y la adolescencia y para que se empiece a regular justamente una ley. Ella es la diputada Carla Carrizo, quien estaba escuchando atentamente lo que decían, pero bueno, eso será tema para más adelante porque primero, diputada, le queríamos consultar qué tan importante es esta reunión, que es informativa, pero con muchos invitados e invitadas, pero que será un paso importante para la regulación, y nos puede explicar un poquito más de qué se trata esto. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Y bueno, obviamente celebro que Diputados TV nos esté acompañando. Dejamos un poquito la agenda electoral de la Argentina y pasamos un poco a la agenda de los niños, que sobran razones y más allá de los partidos. Así que acá estamos con la diputada Mabel Caparrós. Es una movida muy interesante que estamos haciendo, es un enfoque interpartidario y estamos tratando de poner en escena lo que nos falta, y es una regulación buena que cuide los entornos digitales para niños, niñas y adolescentes en Argentina. Esta es una movida internacional. Argentina siempre fue líder en esto, pero bueno, nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Datos Personales, que es del 2000. Fíjense que cuando se sancionó esa ley no estaba Facebook, no estaba Twitter, es decir, que está desactualizado y no tiene ni siquiera un capítulo de infancia y adolescencia. Los chicos de hoy pasan el 80% del tiempo en el ámbito digital y no están protegidos. Tenemos algunas leyes en Argentina, obviamente, la ley del grooming, etcétera, para poder protegerlos de delitos más intensos, pero la verdad que lo que necesitamos son ambientes cuidados. Así que empezamos una jornada de incidencia muy positiva, interpartidaria. Tenemos una invitada especial, que es una fundación europea. Estamos con el enfoque europeo, que es Leanda Barrington, de la fundación Five Ray, que han logrado ya
un nuevo enfoque de cuidados de entornos digitales para niños y niñas adolescentes, tanto en Reino Unido como en algunos de los estados de Estados Unidos. Así que vamos a internacionalizar este cuidado y empezamos en el Cono Sur y Argentina está liderando. Así que esperemos llegar a buen puerto a fin de año. Carla, ¿cómo te va? El Pato Méndez saluda. Buenos días. Escucho mal. Ahí está. Estamos saludando a la diputada Ana Carla Carrizo. Carlos Méndez saluda. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Ana Carla, ¿y cuál sería el camino principal para proteger en términos digitales a los chicos? ¿Cuáles serían las normas? Es una excelente pregunta, Pato, porque no sí. alcanza ya, es buenísimo eso, no alcanza ya con el tema de los datos personales en los niños y adolescentes. La ley está desactualizada, hay que actualizarla, hay proyectos tanto del Ejecutivo como de la oposición, pero el punto es que los niños no tienen los mismos recursos de los adultos para blindarse frente al uso arbitrario de los datos. Ustedes saben que en Internet ya nada es espontáneo, está todo prefigurado. Entonces ya no es solamente el tema de cómo las empresas usan los datos de las preferencias y editan perfiles de infancia, sino cómo generan ambientes a partir de los cuales los chicos empiezan a perder diversidades, porque digamos van armando un ambiente en el que los chicos transitan y hay un ambiente que tiene que ver con los productos de consumo, pero también un ambiente ideológico. Entonces necesitamos que las empresas, y este es un nuevo modelo, es un modelo de negociación con las empresas. La idea no es que sea una cuestión punitiva, sino establecer una negociación para que las empresas diseñen ambientes cuidados, porque los niños no tienen los recursos para blindarse como los adultos, de modo que los ambientes digitales sean ambientes que no sean homogéneos, endogámicos, excluyentes, etc. Miren, se logró en California la ley por unanimidad, que es básicamente en Estados Unidos el lugar donde lideran la tasa, digamos, de empresas tecnológicas, es la que está liderando en el mundo y se logró ahí. Nosotros queremos un poquito ese liderazgo también en el Cono Sur, para después hacerlo también en Uruguay y en Chile, pero si empezó en el corazón de las empresas digitales que lograron hacer un acuerdo con la política para directamente hacer un ambiente que no es solamente proteger datos, sino abstenerse diseños digitales que se abstengan a las empresas de manipular arbitrariamente la información, al menos hasta los 14 años, que es la edad de la adolescencia. Y perdóname, estas empresas son Así que es un nuevo enfoque, digamos, estamos aprendiendo. Estas empresas de las cuales vos hablás, ¿son empresas como Microsoft, como Amazon, son empresas como ChatGPT? Exacto. Ah, esos monstruos son, está bien. Face, son todo lo que son ambientes digitales. Es decir, los chicos son usuarios de eso. TikTok, digamos, bueno, TikTok va a ser un poco difícil, juegos, pero digamos, son todos los ambientes donde los chicos transitan básicamente hoy el 80% del tiempo. Tenemos que configurarnos que es como, digamos, los chicos no están protegidos porque no son iguales que los adultos. Hay una enorme asimetría de poder. Los adultos tenemos recursos para decir esto no. Y aún así configuran los entornos en los que transitamos, todos sabemos el uso de datos, pero los niños es una vulnerabilidad enorme. Entonces queremos que sean ambientes cuidados por lo menos hasta los 14, 16 años. Ese es un tema a debatir en la adolescencia. Y Ana, te pregunto esto, porque digo, cuando éramos más chicos, mi papá o mi mamá podían decir, bueno, a partir de esta hora no se ve televisión, ¿no? Bueno, no veías televisión. Pero digo, o no se ve determinado programa. Acá me parece más trabajoso, ¿no? Porque, a ver, los filtros los pone la propia empresa, ¿no? A ver. Por eso es importante los diseños. Exacto, Pato, como vos decís, importan los diseños. Claro. Porque el mundo de la digitalización no tiene horarios, no tiene tantos patrones como antes, que las 10, ¿no? Era la noche en que uno terminaba, cerraba la pantalla de la televisión y empezaba otra etapa. Aquí no es así. Entonces necesitamos construir ambientes cuidados, más que normativas externas o ex post, digamos, para tener una estrategia más punitiva. No va tanto lo punitivo, necesitamos que los entornos donde transitan los chicos sean más cuidados. Y esa es una responsabilidad empresarial en primer lugar. Está. Bueno, y esto tendría que surgir alguna ley y después los convenios con las empresas. Exactamente, empezar el diálogo con las empresas. Primero es el diálogo político, qué queremos, cómo podemos hacerlo, básicamente desde el enfoque de infancia, que es una coalición interpartidaria. Lo hacemos desde
la bicameral de niños, niñas y adolescentes. Abrimos con la diputada Mabel Caparrós y cierran la diputada Victoria Gorleri, que es la vicepresidenta, y la senadora Clara Vega, que es la presidenta de la comisión bicameral. Y la idea un poquito es que desde esa bicameral se irradie a las dos cámaras del Congreso, senados y diputados, y empezar a transitar un formato, un proyecto que podamos ir a establecer un diálogo más equitativo con las empresas una vez que la política defina los modelos de cuidado digitales. Diputada Verónica Benaim la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. La voy a correr ¿Qué tal, Verónica? Bien, la voy a correr un minuto de lo que van a debatir hoy y no le quiero robar mucho tiempo, pero acaba de confirmar Horacio Rodríguez Larreta que Jorge Macri va a ser el candidato único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jefe de gobierno porteño. Quería saber, bueno, obviamente desde Evolución Radical estaba Martín Lustó. Bueno, ¿cómo va o cómo lo toman o cómo va a jugar básicamente Evolución Radical ante esta decisión? Bueno, nosotros vamos a seguir compitiendo como competimos del 2013. Es un proyecto, Evolución Radical es un proyecto del radicalismo de la ciudad, pero también del radicalismo nacional. Y la verdad que, bueno, ese será el candidato único del PRO, pero no el candidato único de la coalición. Entonces, la coalición Juntos por el Cambio, bueno, tiene a Martín Lustó, que nosotros ya definimos hace tiempo eso. Haremos unas pasos competitivas, cooperativas, pero incisivas obviamente. No es la primera vez que competimos, siempre hemos defendido a las pasos, así que, bueno, ningún temor, que gane el que tenga más capacidad de representación de los porteños. Muy bien. ¿Cómo está, diputada? Nicolás Márcico la saluda. Y en ese sentido, digo, ¿hay algo de cómo se dio la interna del PRO, sobre todo, o alguna susceptibilidad que se haya generado dentro de la interna de Juntos por el Cambio, o de alguna manera todo va avanzando dentro de los parámetros normales, ¿no? Porque se sabía de las diferencias cuando llegó el momento de elegir las candidaturas del PRO principalmente. Sí, creo que los partidos en general, no solamente Juntos por el Cambio, al frente de todos, tienen que ordenarse. No puede ser que los titulares de los partidos sean el modo en que se pelean. Competir no es pelearse, no es agredirse. Y hay que ser muy serios con las reglas. Estaba viendo, por ejemplo, ustedes ¿no? Estaban ahí anunciando las candidaturas de otros partidos. Sí. Entonces yo creo que las reglas tienen que cumplirse exactamente. No es cuestión de que cada uno compite donde uno quiere, sino donde uno debe, ¿no? Esto de extrapolar candidatos de otros distritos para ver quiénes son más competitivos. Creo que el gesto de la política es empezar a respetar las reglas frente a la ciudadanía. Esa es una competencia ordenada, seria, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Bueno, los dejo porque ya empieza este evento y entonces una falta de respeto a todos los que están aquí. Les mando un abrazo nos dijeron. Enorme. Gracias, Ana Carla. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y disculpas por la demora. Bueno, chau, chau. Perfecto. Gonzalo Solabarrieta. Yo veía clima de que esto estaba empezando en cualquier momento, pero bueno, aprovechábamos. Caballero. Sí, la verdad, Pato, aquí hay mucha gente realmente. Y también déjame decirte algo. Fíjate vos, Pato, cómo se anexa, por así decirlo, la agenda de la Cámara de Diputados para esta semana, que hoy, a partir del mediodía, tendremos la Comisión de Mujeres y Diversidad, que va a incluir de alguna manera con estos proyectos tanto de Dania Tabela como de Mónica Macha la violencia de género dentro del circuito digital, dentro de lo que puede ser WhatsApp, de las redes sociales. Aquí también se está hablando de la cuestión digital, todo se unifica y también lógicamente con la expectativa puesta, algo que hablábamos fuera de micrófono también con Carla Carrizo, de la creación, Pato, de la comisión bicameral de la niñez y juventudes y adolescencia, justamente entre diputados, diputadas y también con los senadores y senadoras. Así que estaremos atentos aquí, Pato, para el comienzo del evento. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Así que nada, por nuestra parte volvemos con Solabarrieta cuando haya alguna otra nota. Seguimos nosotros. A mí me parece que, la verdad, ¿no? Creo que lo que va a señalar en un rato Verónica es un tema de mucho peso, lo que tiene que ver con el proyecto sobre hidrógeno que enviado. Esto no suele acontecer tan seguido, que envíen un pedido de tratamiento a la Cámara el presidente, el ministro de Economía y el jefe de gabinete, pero tiene que ver con necesidades impostergables. Y está claro que hay un problema de funcionamiento en la Cámara importante que, por ejemplo, hace que no haya sesión en la jornada de mañana, ¿no? Y que cueste tanto buscar el número de 129 para tratar proyectos que son muy necesarios y, sin embargo, por falta de acuerdo político, eso no avanza.
Estoy pensando en el tema, por ejemplo, sobre la producción de agricultura orgánica, ¿no? Que es un tema que no tenía demasiado rechazo. Ni hablar de otros temas, qué sé yo, el tema alquileres, ¿no? Pero como no hay acuerdo político, la cuestión no se puede debatir. Así que bueno, veremos lo que pasa con el tema de la ley sobre hidrógeno. Yo supongo que con este pedido debe haber algún gesto, algún guiño, me parece, previo con la oposición para tratarlo. No, y además, no solo el hidrógeno, sino que enviaron otro proyecto que es una promoción también para el gas natural licuado. Claro. Dos iniciativas aparte que ayer Germán Martínez posteaba en Twitter, que eran de mucha importancia para la producción y la economía argentina, y que, bueno, veremos si la van a poner en las comisiones en debate inmediatamente, ¿no? Que es un poco... Es la duda de no siempre, quede, claro, ¿no? que no quede la presentación formal nada más. Y tanto los proyectos como lo que vos también recién mencionabas, Pato, con respecto a las sesiones de mañana, como también con la comisión de juicio político que iba a haber hoy, que finalmente se suspendió. ¿Por qué se suspendió bueno, juicio político? Y a eso iba, están los temas cruzados, porque tiene que ver también con las urgencias que hay, no solo en términos electorales, sino de gestión, porque, claro, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, acompañó a Sergio Massa a este viaje importante del Ejecutivo. Y no había gente para reemplazo, ¿no? Exactamente, y como hay varios enfermos en la Comisión de Juicio Político, no se podía disponer los reemplazos porque no estaba justamente la firma de la titular. Entonces digo, estamos en un momento donde se empieza a cruzar lo que pasa en la Cámara con lo electoral también. Sí, yo te digo una cosa, yo entiendo que son cuestiones de Estado, ¿no? Pero, a ver, necesito tu opinión, Benaim. ¿Por qué fue Cecilia? No, te pregunto esto. Te pregunto la verdad, para impulsar el proyecto sobre hidrógeno, el oficialismo le va a decir a la oposición, che, es una cuestión de Estado, esto no es para ahora, gane quien gane, esto va a ser importante. Pero yo no sé si va a aparecer ese rayo de luz de, es una cuestión de Estado, es patriótico, nos sentamos. Yo creo que en esa está buena, una cuestión de Estado, pulgar arriba. Ahora, si leen la letra chica y hay un porcentaje de más, un porcentaje de menos, siempre la gran discusión viene ahí. No tendría problemas en sentarme, pero sin aprobarlo, tenés razón. No, pero digo, en el medio de lo que decís vos, modificamos. en el medio de donde ya ha estado cada vez más cerca de la PASO, yo creo que es inversamente proporcional. Más nos acercamos a la elección nacional y a las elecciones y menos posibilidad hay acá de discutir algún proyecto, ¿no? Totalmente. Es así, ¿no? Porque ayer veíamos con Gastón todo el listado de elecciones que hay en junio, ¿no? Sí. Así que me parece que... Pero bueno, por eso me llamó la atención esto de que el Ejecutivo le pida a la Cámara el tratamiento, ¿no? Exacto, no, y aparte también, cuando hablábamos recién de cómo se atraviesa este viaje a China con lo que pasa en la Cámara y con lo electoral, Pato, también ahí entra otro tema que es energías renovables. Es uno de los temas centrales del viaje también del ministro de Economía a China. De hecho, hoy hay 3 reuniones que tienen que ver básicamente con las represas del río Santa Cruz y otras también con energías renovables. Y el tema del hidrógeno es una apuesta de futuro y es un marco que vos necesitas para ver qué inversiones también te van a venir a partir de los próximos meses. Eso puede ser para mostrar en campaña y también para después para mostrar en China también, ¿no? Exacto. También un gesto, bueno, presentamos esto, viajamos, mirá, ahora, de ahí esto. Exactamente, sí. Ahora, de ahí a que, bueno, es lo que dicen ustedes. De aquí a que esto se pueda aprobar y tratar es como me parece mucho más difícil porque es entendible lo que decís vos, pero una cosa es que me siente, pero después voy a aprobar lo que a mí me conviene. Y si Cecilia Moró y Máximo Kirchner fueron al viaje a China, entre otras cosas, para decir, mira, este es el marco regulatorio que queremos para el hidrógeno y estos son los votos que ya tenemos conseguidos. Si yo soy, y como sé, porque te han contado 20 veces, te cuentan cómo son los chinos, te van a preguntar efectividades conducentes. Digo, yo soy de ellos, te van a decir, perfecto, andá, volvé, viajá 28 horas, que levanten la mano en diputados y senadores y vení de vuelta. Que es el viaje a China. 28 horas son, por eso. Digo, pero pará, yo fui a China. Sí. Tenés escala, yo hice 2 escalas. Sí. No, se hace... Das literal, viste que cuando uno viaja en un jumbo, en un avión grande, tenés la pantallita que te hace todo el recorrido y vas viendo el avioncito y da toda la vuelta, literal la vuelta al mundo. O sea, estamos literal. así, 180 grados, claro. Exactamente. Y lo gracioso de eso es que vivís 2 veces el mismo día. Claro. Te vas el martes.
Sobre todo Por eso cuando le volvés. cuesta. Nunca, claro. Vos le decís Dos hoy es veces. 30 de mayo y ella siempre está dudando. Porque, exactamente. El jet lag lo tengo desde el 2015 hasta aparte. Bueno, así que aquí estamos. Pero los títulos, bueno, lo que nos contó Carla Carrizo, la definición de que ya está, lo anunció el jefe de gobierno Larreta, el candidato va a ser Jorge Macri. Y lo otro, lo que hablaba No hay Benaín- nada que temer, dijo, ¿viste? No, Es exactamente. muy relajada. Sí. Y lo otro es lo que estaba pasando con los candidatos de Milei. Yo lo que decía antes de que apareciera Carla Carrizo es que, ¿sabes qué? Está teniendo Milei el problema que han tenido todos los que han surgido con partidos nuevos, salvo el PRO, que también surge de acá. Pero vos fíjate, la UCD nunca pudo crecer más allá de la capital federal, con los Alzogaray y con... ni siquiera llegó a la provincia de Buenos Aires. Lo mismo le pasaba al PIDE don Oscar Allende. ¿El PRO qué tiene el PRO? El radicalismo. No, el radicalismo tiene desde Jujuy, el radicalismo. No, pero el PRO creció. Provincia de Buenos Aires. Pero el PRO también creció mucho por una cuestión de que se unió a un partido Claro. centenario como el Claro. como el radicalismo. Exacto. Eso es lo que quiero decir. te entendí La al gran revés. diferencia con el resto de los partidos que se terminan cayendo, ¿no? Claro, Eso te- el radicalismo siempre tiene, y el peronismo son los únicos que tienen estructura nacional. Pero, claro, efectivamente, al PRO, si no se abrazaba al radicalismo, tiene la capital. Exacto. Y te digo, era entendible que Macri se enojara con Larreta y dice, che, hace 16 años que gobernamos y vos le querés regalar la ciudad a Lustó. Digo, qué sé yo, Sí. no es el mejor modo el zanjarlo con una encuesta. Exacto. Pero Sigue- que vos digas, che, quiero uno mío, era como entendible. Sigue siendo un buen candidato Martín Lustó para enfrentar a Jorge Sí. Macri. Sí, Sigue siendo un buen candidato. Y Sí. le van a facturar, ya lo anunció Carla Sí. Carrizo, te diría, la principal armadora que tiene Sí. evolución Sí. de Sí, Martín en Lustó. Capital. Fue Desde muy bueno desde el tenerla. origen. Ya sabemos lo que le van a facturar cuando haya debate y en campaña. Sos de Vicente López. que hace- Sí, claro. Exactamente. Vos viste que más, lo deslizó, lo dijo. lo terminó dijo. diciendo estos que van, de que vienen Estos bueno, que van y perdóname, vienen, claro. hay que ver lo que pasa con la justicia. Se supone que la justicia está más cerca. La justicia siempre tiene una venda en los ojos, pero la justicia de la ciudad... Pero no es equitativa la justicia, Bueno, como que toma digo, cerca. ellos Bueno. van a ir a hacer una presentación, Sí. Y en este lío, Y con está lo que bien. pasó en Tucumán y lo que pasó en la provincia de... ¿Cuál era la otra? San Juan. En San Juan. No, y Ojo al además piojo. hay otro lío que se viene en puerta, que me parece que hay varios intendentes bonaerenses que están ahí en la mira también Claro. con el tema de la... Esa es otra Son varios, Sí. no es Sí. uno. Lo que pasa que ahí, viste, me parece a mí que es más parecido eso a lo de Formosa, porque digo, ahí si no hay impedimento constitucional, viste, bueno, y si hay impedimento lo tiene que fijar la propia Constitución, como en el caso de Silvio Infra, que ya el procurador dijo, che, acá no corresponde. Y claro. Pero en el caso de los intendentes, me parece, si hay alguna cláusula que dice no puede ser, pero recordamos que esto se votó en la provincia, Exacto, vos eras fue una testigo, legislatura. donde jugaban juntos el masismo y el vidalismo. Exactamente. Y después fueron pidiendo cautelar y el tema fue muriendo. Cuando entró Axel, que hicieron Claro, en claro. las- Sí. sí. Claro, Hubo exactamente. modificaciones. Si ahí. llegás a ver un revés en ese sentido para Jorge Macri, ahí habría que olfatear en todo caso hacia dónde está apuntando un sector del Poder Judicial o con quién puede llegar a estar teniendo Lo que cierta pasa simpatía. que, ¿sabes ¿no? qué? Esto va a haber presentaciones en la justicia de la ciudad y eventualmente alguna en la nacional. Claro. Pero eso te va también a mostrar cuán peleada es la situación dentro de Juntos por el Cambio. Porque, viste, a ver, ¿qué te van a decir los hombres y mujeres del PRO? Che, si vos que sos del mismo espacio me estás judicializando el tema, la cuestión está complicada. Vos recién decías, Pato, también lo de Formosa. Yo lo de Formosa, digo, tenemos que esperar, no lo demos por cerrado, ¿no? Porque también hay que ver cómo avanza o si queda alguna instancia ¿Sabés qué más pasa? antes ¿Sabés de qué las pasa? elecciones. Es cierto, pero todos los que conocen el camino te dicen si el procurador es Casal, no es un procurador vinculado al mundo oficial. Si el procurador te dice que acá no corresponde, lo más factible es que la Corte diga, bueno, si el procurador dice que no corresponde que intervengamos, porque es un tema que tiene que ver con la propia Constitución, sería muy difícil,
Podría pasar, pero sería muy difícil. Y lo otro, lo que yo todavía se me está escapando, es cómo van a resolver el tema de San Juan, ¿no? Porque Exacto. en San Juan todavía no se eligió gobernador. No, y Uñac no dio Claro, ninguna señal todavía. exactamente. Y está resistiendo un Está poco peleando. más Uñac también. Está peleando un poco esa candidatura, ¿no? Que él tiene, claro. No hay fecha y no hay tampoco definición en Ni torno anuncios. al que va a hacer Uñac. Bueno, así que aquí estamos. Pasó la diputada Ana Carla Carrizo, dijo lo que dijo. Nosotros estamos hasta las 12 y en un ratito viene Verónica Benaim explicando el proyecto sobre hidrógeno, pero antes, esto pasaba anoche en Punto Género. A ver. Este es un fallo que es muy interesante porque viene en la línea de varios fallos que ha hecho la Corte Constitucional a favor de las denuncias que las mujeres hacen por violencia de género. Y entonces tenemos que el año pasado hicieron un fallo a favor del escrache, reconociendo el derecho de las mujeres a hacer denuncias públicas como parte de su libertad de expresión. A nosotras también nos favorecieron con un fallo que fue la sentencia T452 que defiende el periodismo feminista y las denuncias por violencia de género que se hacen desde el periodismo feminista. Y este siguiente fallo es un fallo que reconoce que la violencia de género contra periodistas en redes sociales hace que las periodistas se autocensuren y promueve la censura en general y que es una forma de violencia de género. Ahora, hay una cosa súper interesante en este fallo y es que algunas de las periodistas que presentaron esta tutela pues no son periodistas progres, son periodistas de grandes canales que son de derecha, que han tenido pues unas posturas en algunos momentos muy gobiernistas, pero eso no quiere decir que no sean víctimas de la misma violencia en redes sociales que vivimos las periodistas feministas y todas las periodistas mujeres en general. Entonces, ha sido un poco controversial el fallo porque como que a veces pensamos que si la gente no está alineada políticamente con uno, pues no está en el mismo barco, pero la verdad es que si a una periodista que tiene posturas de derecha la atacan en redes sociales, a mí que estoy en el espectro progresista del periodismo y feminista, también me van a atacar en redes sociales. Entonces, en general es un logro muy importante para todas también. Bueno, ahí estamos. Y ahora el turno a las 10 de la mañana y 32 minutos de Verónica Benaim. Pero antes de Verónica Benaim, este es el PDF, esta es la herramienta, el instrumento por el cual se le solicita a la Cámara justamente debatir este proyecto y la solicitud corre por cuenta del Poder Ejecutivo con las firmas de Alberto Ángel Fernández, de Agustín Rossi, jefe de gabinete, que ayer se postuló también como precandidato presidencial, y de Sergio Tomás Massa. Esto fue lo enviado a la Cámara de Diputados. Uno supone que va a tener algún tratamiento prioritario y Benaim ya dijo, puede ser, ahí están las firmas, repetimos, el presidente, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Ya dijo Benaim, bueno, puede ser que por cuestiones de Estado la oposición se siente a tratar, pero obviamente de ningún modo va a haber ninguna aprobación a libro cerrado. Es un tema a discutirlo para el presente y para el futuro. Los detalles de lo que llegó ayer, Benaim. Exactamente, Pato. Estás para 4 plaquitas que vamos a utilizar para explicar un poco esta iniciativa que, como decíamos, venía siendo una promesa ya de larga data por parte del gobierno nacional y que retoma el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Flavia Rollón, la secretaria de Energía, para terminar de plasmarla en este proyecto de ley que ingresó formalmente ayer junto con el que promociona también lo que es el gas natural licuado. Hay un tema acá, porque fueron a China y los chinos lo que quieren es el litio, ¿no? También pueden venir novedades respecto a una
iniciativa que esté vinculada en el tema del litio, que es otra de las cuestiones que prometen tener bajo su explotación más recursos para el país. Siempre hablamos de lo económico y ahí no tanto de lo ecológico. Objetivos: propiciar la investigación, desarrollo, producción, transporte y comercialización nacional e internacional. El desarrollo productivo a lo largo de su cadena de valor, fomentando las inversiones y los desarrollos científicos y tecnológicos. Y siempre la idea es bajar la emisión de carbono y otros gases de lo que es el efecto invernadero. ¿Cuántos son los tipos de hidrógenos? Bueno, están definidos bajo un criterio tecnológico. Está el verde, está el rosa, que corresponden a su producción a partir de electrólisis de agua, de fuente de energía renovable y nuclear respectivamente. Cuando estuve en Comodoro Rivadavia el año pasado, allí en Chubut, aprendí que está el hidrógeno azul. Yo lo desconocía, pero es el que a partir de lo que es reformar el gas natural incluye una etapa de captura de carbono. Este hidrógeno también es parte de la producción, al menos allí en la provincia de Chubut. Los ejes principales del proyecto de ley, bueno, la certificación de origen va a establecer estándares reconocidos internacionalmente de seguridad para la producción y también la cuestión de la cadena de valor, que es el desarrollo de proveedores locales en la cadena de producción de hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva a nivel nacional. Y finalmente, bueno, una de las cuestiones que propone la iniciativa es un monitoreo de los proyectos estándares de emisiones. Se va a sancionar aquel proyecto de producción de hidrógeno que supere los niveles de emisión de gases y efecto invernadero, o sea que propone la iniciativa un control específico respecto a esto. Y las inversiones en investigación y desarrollo va a exigírsele la realización de actividades que se vinculen únicamente con la producción de hidrógeno de bajas emisiones y sus vectores. Bueno, a grandes rasgos, obviamente el proyecto es mucho más amplio y habla de porcentajes de dinero, etcétera, etcétera, pero bueno, es un poco a grandes rasgos lo que se trata, o al menos lo que pretende tratar el oficialismo en este contexto vinculado al hidrógeno. Bueno, perfecto. Estamos en este tramo, cuando todavía falta bastante para las 11 de la mañana. Recordamos lo que está aconteciendo en materia de definición de candidaturas. Crecieron muchísimo las versiones desde varios lugares en torno a lo que va a ser la definición del propio oficialismo, ¿no? Que indica que el candidato va a ser Guado de Pedro. Todavía no se habla de una fórmula con algún gobernador. A ver, ahí uno mira los medios y si uno repasa los medios más afines al oficialismo, está claro que no manejan otra alternativa más allá de la del propio ministro del Interior. Un ministro del Interior que ayer le preguntaron qué responsabilidad tenía el kirchnerismo en la situación que estamos atravesando, ya que si uno contabiliza el 2003 hasta ahora, hay 16 años de gobiernos con Cristina, con Néstor o con Alberto Fernández. Lo que dijo Guado de Pedro es: yo me hago cargo de 12 años, no del gobierno de Alberto Fernández. Poco raro porque es el ministro del Interior. Pero bueno, a lo que voy es que los medios más cercanos al oficialismo están dados todos este escenario. El escenario de Guado de Pedro, candidato a presidente, tienen que instalarlo mucho, porque todavía tiene un grado de desconocimiento de su figura importante. Y después están mencionando la posibilidad de un gobernador. No podemos ser un partido, dicen, del conurbano bonaerense, algún gobernador, no tengo el nombre todavía, ni sé si está. Y después hablan de un Sergio Massa, candidato a senador. Otros datos indican que iría Máximo Kirchner como candidato a diputado. Repito, a mí también me dijeron, che, espera que vaya Massa a China, a ver cómo le va, qué es lo que sucede con el acuerdo con el fondo, que recién se define allá por los primeros días de junio. Pero lo que sí me llamó particularmente la atención es que varios medios muy cercanos al oficialismo están todos insistiendo
con este trío de nombres, ¿no? Pero diga. Ahí, Pato, y perdóname, Kicillof en la provincia. Hay Dale. algo interesante, Pato, para decir. Es uno de los que incluso proponen los propios gobernadores de la Liga de Gobernadores, que dicho sea de paso, se van a reunir el 12 de junio, acá en el CFI, en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los nombres que proponen desde la Liga de Gobernadores es Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. Y después en esos medios que vos recién decías, y en esa nota que se publicaron en el día de hoy, hay un nombre que no está en la ecuación y que para mí es el nombre clave de la negociación y del acuerdo entre el masismo y el kirchnerismo, que es Malena Galmarini. Malena Galmarini es el nombre de la negociación. Sergio Massa puede aceptar cualquier otra cosa que no sea una boleta presidencial, siempre y cuando se pueda ubicar a alguien fuerte del Frente Renovador en algún lugar importante de la boleta, o bonaerense o nacional también, ¿no? Y Malena Galmarini es el nombre que suena ahora, en la estructura. Toda esta gente es la generación diezmada. Exactamente. Bueno, eso toda gente de la misma edad, ¿no? Claro, que viene de... Porque mencionabas esto de que son los nombres que circulan a partir de el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes como Luis Delía, por ejemplo, indignados, la verdad. Son los dirigentes de 50 años, ¿no? Que rondan los 50 años. Lo que pasa que, hay muchos de menos de 60 o un poco más de 60 que están se sienten afuera de esto. Y digo, ¿no? Qué sé yo, Cristina habla de 3/3. Ahora, si uno mira la intención de voto de los nombres mencionados, va a tener que remar el oficialismo, ¿eh? Va a tener que remar. A lo mejor pasa algo, porque también todo indica que tendría que haber paso. Y si hay paso, a lo mejor terminás un poco más fortalecido. Habrá que ver con qué arma Daniel Scioli y qué es lo que hace Agustín Rossi. Pero bueno, qué sé yo, sí, efectivamente yo creía que era como una especie de decir, bueno, esto más algo, pero es todo como muy hijos de la generación diezmada. Es muy sectorial la cuestión. Exactamente. Obviamente, cuando te pasa esto, todos los que no pertenecen a ese sector quedan un poco, no sé si corridos buscan o quedan un poco firmas para... bueno. ¿Cuántos años tiene Scioli? ¿Cuántos años tiene Scioli 67. El Chivo Rossi? Más. 55. Sí, por eso, claro, exactamente. Sí. No, el tema, ¿sabes qué es? Cada uno, siempre cuando armás listas, siempre te quedan heridos. Sí. Siempre. Obviamente. Siempre. El tema es, yo creo que, a ver, es difícil. Enseguida estamos con el diputado Di Giacomo. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, si vos, ayer, no me acuerdo quién privilegiaba el consenso, la diputada Yutrovic. Sí. La verdad, cuando el consenso es menos problemático, porque no hay tanto lío y porque el peronismo tiene malos recuerdos de una interna tan dura como la de Aníbal Fernández con Julián Domínguez. El consenso, pero tiene que ser un consenso muy bien trabajado para que todos queden más o menos conformes, que no queden tantos heridos. Si no, la paso, bueno, qué sé yo. Se vuelve una batalla. Claro, pero exactamente, pero si el consenso no es muy puntilloso... Sí. En la batalla, en la paso vos canalizás tus problemas. Digo, a ver, Scioli cree que él mide mucho. Bueno, déjalo y después veremos. Y déjalo a Agustín Rossi. Y bueno, si me fue mal con Rossi o me fue mal con Scioli, después digo, reconozco que el otro candidato era mejor y acompaño. Me parece que puede ser más abarcativa la paso. El problema, o no problema, no sé si es un problema de Scioli, es que él tuvo una elección en 2015 que si bien perdió, sintió que estuvo muy cerca de ganarla y se quedó con, digamos, votos, exactamente. Esa espina ahí, ¿no? Es como, pero si cuando me presenté estuve muy cerca. También era otro, en otro contexto, 8 ¿no? años. Y hay que decir que perdió por una diferencia muy chica en balotaje. Y cuando también un sector importante, que incluso no lo de lo que había acompañó. Frente de Todos, no lo acompañó y le soltó la mano en la recta final. Y que es el mismo... ¿Es el mismo sector que no está acompañándolo ahora o no? No sé. No sé. Él tiene muy bien con todo. Acá, la gran cuestión me parece es ver quién tiene algún tipo de solución parcial y en el tiempo para la cuestión económica y para el tema inflación, me parece, ¿no? Ahora nos pasa como cuando nos pasaba como en mundiales pasados, no el último, sino como en mundiales anteriores, donde todos tenemos viste que estamos todos analizando la rosca, las elecciones, las boletas y eso, e incluso los dirigentes, ¿no? Que son los que están ocupados de eso, ninguno te dice cómo vamos a hacer para salir. Nada. Y resolver los quilombos estructurales después del 10 de diciembre. Pero eso después eso se ve cuando marcha. Bueno, a ver. Simple.
Marcico. Vamos, siempre quise decir Di Giacomo, no sé si dije en algún momento otro apellido, Sí. pero no, es el diputado Di Giacomo, el hombre de Provincias Unidas, el médico psiquiatra de Río Negro, que dice lo siguiente sobre este congreso, donde la verdad las próximas sesiones están en una muy contundente nebulosa. A ver. Lamento que por lo que veo no va a haber sesión, Sí, porque la parece semana que no. pasada desde el oficialismo había una intención de ver si se lograba una gestión. Veo que se priorizaron los viajes antes que la sesión o no sé qué cosas. Nosotros tenemos temas muy importantes. Yo quería manifestar en el recinto, si es que había sesión, esta sesión en la cual estamos las provincias de Río Negro y Neuquén, en este caso, a partir de la decisión de la Secretaria de Energía del Gobierno Nacional de que las represas cuyas concesiones se vencen este año, parece que su intención es dárselas a que las maneje ENARSA, nada más, una empresa nacional. Y nosotros le decimos claramente que está incumpliendo la Constitución Nacional, que en el año 94 fijó que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Entonces no puede un funcionario de segunda línea tomar una decisión ignorando a las provincias, entregando una vez más a una empresa nacional lo que significa el uso del agua, y el agua es un recurso natural que es de los rionegrinos y los neuquinos. Y nosotros pedimos que en este sentido podamos estar en una mesa junto con el gobierno nacional con una equiparación de las acciones. Bueno, equiparación de las acciones, dice el diputado Di Giacomo, y estoy mirando los portales, también las redes, y acaba de aparecer Patricia Bullrich. Felicitaciones, Jorge Macri. Te lo dije hace tiempo, eras vos. La gente quería continuar la obra comenzada hace años por el PRO. Ahora lo ratifican las encuestas. Bueno, obviamente está más cómoda con Jorge Macri que con otros candidatos, Patricia Bullrich. Uno podría decir que es también el candidato de Patricia Bullrich en este caso, ¿no? Sí, Totalmente. sin duda. Exactamente. Patricia Bullrich, que está con muchas internas, también ya que estamos hablando de esto, Pato, lo podemos sumar el dato con Santilli en la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahí lo que se venía hablando, hasta el día de ayer te diría, era el acuerdo de la B corta, no por peronistas, sino por una cuestión de que es como se le dice cuando vos tenés un candidato a intendente específico con dos precandidatos en las PASO a presidentes, ponele. Claro. Entonces, lo que estaban tratando de acordar dentro del PRO es ir con candidatos únicos en las intendencias, pero con la boleta de Patricia Bullrich y también con la boleta de Larreta. Bueno, parece que Patricia Bullrich en las últimas horas, ayer, empezó a cortarse sola y se enojó bastante Santilli con esto porque está empezando a querer plantar candidatos propios en muchos distritos. Uno de ellos es el distrito de La Plata. Garro fue el que levantó, ¿no? Tocó pito y automáticamente lo anotició a Santilli. Entonces hay un tema bastante sensible ahí que no está resuelto, que está pasando por lo bajo por todo lo que estamos hablando del contexto del oficialismo y demás, pero que puede ser un despiole en puerta importante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el que bajó la línea para que se haga ese acuerdo es ni más ni menos que Mauricio Macri. Claro. Y ese acuerdo que propuso e impulsó Mauricio Macri, hoy Patricia Bullrich no lo está respetando. Entonces, bueno, ahí la interna incluso puede llegar a traer molestias entre, ¿no? El fundador del PRO y la ahora presidenta del partido en uso de licencia. Habrá que escribirlo esto después, ¿no? Pero sí, uno puede llegar a la presidencia básicamente primero por aciertos propios, porque hay una coyuntura donde uno entendió lo que estaba pasando, se manejó bien en la campaña. En otras circunstancias hay elementos azarosos y también a veces uno puede llegar por errores del adversario. Digo los errores del adversario porque la verdad que uno está viendo, uno ve más problemas que construcciones sólidas en todos los candidatos. Exacto. Digo, esto hace rato, porque la verdad que vos decís, che, y Guado de Pedro. Bueno, pero hace rato que el oficialismo no tenía un candidato que midiera 30 puntos. La única era Cristina, la verdad. Después todos estaban peleando el dígito, o sea que estás eligiendo entre todos candidatos o candidatas con problemas, no tenías uno. Eso, para Juntos por el Cambio, es una cuestión que la tiene que considerar en el haber, ¿no? Ahora, si vos mirás los líos que hay en Juntos por el Cambio, también cometen muchísimos errores,
mucho debate tiene. Si en la ciudad Evolución va a estar cuestionando a Jorge Macri, si en la provincia tienen este problema, si se van a estar lindos los debates. ¿Eh? Los debates van a estar buenos. Claro, pero además todo lo que está pasando, viste, yo no sé si después, cómo hace cuando termine la PASO, bueno, te lo dicen los encuestadores, cómo hace Bullrich para contener el voto de Larreta o al revés. El larretista yo no lo veo votando a Bullrich, porque además van a ser cruces muy fuertes. Y Milei también está mostrando problemas. Digo, no hay nadie que esté cómodo en el campeonato, ¿no? Que diga es por acá. Digo, tenés el problema de que no tenés recetas económicas, pero ves las vidas internas y son como muy complejas. Mucho debate. ¿Y sabes por qué hay tanto debate? Porque no hay jefaturas claras en ningún lado. Bueno, está Cristina, pero Cristina, al no ser candidata, bueno, vos no sos candidata, y dice Scioli yo me presento, dice Rossi yo me presento, Kicillof dice, bueno, yo me quedo en la provincia de Buenos Aires que estoy más cómodo. Y ha puesto a cuidar el terruño, ¿no? En vez de salir a hacer una apuesta quizá osada que puede salir mal, ¿no? También. Ayer había un consultor que tenía una teoría, me parece muy interesante. Él decía, mirá, el oficialismo sabe que ganar es casi imposible y por lo tanto lo que quiere es refugiarse en las provincias. No le va mal con lo que está pasando, y si vos te quedás con un Senado que lo vas a discutir y te quedás con la provincia de Buenos Aires, es casi mejor que lo que pasaba con Macri, porque cuando Macri ganó, la gobernadora era Vidal. Claro. Entonces dice, van a tratar de llevar un candidato a presidente que calce bien en la provincia de Buenos Aires. Porque vos necesitas un presidente que sea votado en la provincia, porque te querés quedar en la provincia. Querés ayudarlo a Kicillof. Claro. Eso, digo, me parece que, por ejemplo, si vos elegís un gobernador de alguna provincia, eso no cierra. Puede ir, como decís vos, de vice, efectivamente. Pero van a buscar alguno, será Guado de Pedro, que tenga cercanía con la provincia, para hacer el tándem presidente, gobernador. Y lo que pasa a nivel nacional es lo de menos. Con este índice de inflación no podemos ganar, tenemos diferencia con Alberto Fernández, que pase lo que pase, pero nosotros nos aglutinamos en las provincias. Y no les va a ir mal, digo, qué sé yo, van a sostener varias. Eso que vos decís, Pato, es una de las cosas que se está midiendo por estas horas y que claramente se está también llevando a la ecuación, incluso misma la ecuación que decíamos antes, ¿no? Del entorno de la vicepresidenta, también con el ministro de Economía, Sergio Massa, y es la ecuación de ¿qué? De que se está planteando dos escenarios posibles. El escenario de, bueno, armar, ¿no? Con este tridente de la generación diezmada, Massa, Kicillof, Guado de Pedro, la estrategia necesaria para poder ir a una elección que termine siendo victoriosa. Y después lo otro es, si no, por lo menos dejar algunas cuestiones planteadas en cuanto a candidaturas legislativas, en cuanto a intendencias, en cuanto a provincias, que bueno, si se pierde o va mal, lo que queda por lo menos es el territorio y los lugares específicos de resistencia, ¿no? Como ya pasó entre 2015 y 2019. Me parece que un dato que podemos observar para ver si esto avanza en uno o en otro sentido de lo planteado recién es ver cuán empoderada o cuán contundente va a ser la jefatura de la campaña de la vicepresidenta de la Nación. Si la jefatura de la campaña de la vicepresidenta de la Nación es contundente, es pujante, la tiene a ella muy presente, podemos decir, bueno, se están sacando los cálculos de que esto quizá pueda salir bien. Si en algún momento empieza a ser como más quizá distante la conducción de esa campaña y las estrategias, ahí podemos empezar a especular con que lo que se está armando en todo caso sea un plan más de resistencia para lo que venga que otro tipo de estrategia. Me preocupa ver dónde va a ir Larroque. Larroque. Estoy preocupada. No, bueno, porque Larroque es una pieza fundamental. No sé qué pasa, te pregunto, en serio, no sé qué pasará, por ejemplo, entre Ushuaia y Río Grande, o Ushuaia y Tolwyn. Tolwyn. Ahí va. Digo esto porque, la verdad, mire lo que está contando un colega, dice, con su candidatura por el PRO confirmada, Jorge Macri ya tiene lista su renuncia como intendente de Vicente López. Está de licencia, va a renunciar y se trataría en las próximas horas en el Consejo Deliberante. Qué barroche. Esto, ¿sabés qué? En serio, digo,
Cualquier habitante de una ciudad portuaria, por el hecho de que tiene permanentemente vínculo con el mundo, siempre tiene una cabeza más abierta que cualquier ciudadano de una ciudad mediterránea. Estás obligado a tener más contacto y el porteño tiene esa cabeza. El porteño vive acogiendo a extranjeros y a representantes de provincia. La verdad, interactúa con todo el mundo, cosa que no te pasa en otro rincón del país. No llegan a Santiago del Estero barcos todos los días y el vínculo es menor. Digo esto porque acá el porteño a lo mejor va a venir, intente Vicente López, ahora viene para acá, a lo mejor no lo joroba tanto, no creo que lo jorobe. Claro. Pero esto, vos no podés decir un día, che, dejo de ser intendente de la banda para ser intendente de San Miguel de Tucumán. Claro. ¿Me entendés? No o dejo La Rioja para ir a San Juan. No te pasa eso. No sé entre Ushuaia y Río Grande, por ejemplo. A lo mejor están menos... Ustedes también son somos más o menos lo mismo. ¿Sí? No se puede. No tan... A ver... No sé si... Tiene una cabeza siempre el sur. Como intendente diciendo, ¿no? Pero vos imaginate, sí, molesta. Pero imagínate acá no se concibe en otro lugar. Pero acá la intendente no va a de la pasar capital de Salta Capital, la intendenta ahora de Salta Capital, claro. siendo como candidata a intendenta de Tucumán Capital. O sea, es como no cierra ningún cálculo, claro. Ojo, en Córdoba, Yarlora, que es el candidato a gobernador, fue intendente de Córdoba Capital y si no me equivoco fue intendente antes de San Francisco. Sí, de San Francisco. Y lo mismo están repitiendo con algún otro candidato. Pero ahí es distinto porque si vos arrancaste, en Ushuaia y viviste, no sé, 10 años, te postulaste, fuiste, o no sé qué, y te vas a Río Grande y empezás a vivir así, bueno, por ahí es distinta la mirada. A favor de Yarlora es dentro de la misma provincia. Es la misma provincia. El problema de esto es que son dos provincias distintas, o sea, una la ciudad autónoma, porque por ahí afuera por ahí en el interior lo que pasa mucho es que dicen Buenos Aires y piensan que todo es Buenos Aires. Hacia afuera por ahí también digamos adentro que para los que habitamos en el conurbano, AMBA es una sola cosa. Claro. No es que, vos vivís en Avellaneda, vivís en otra provincia. No. Vivís en Avellaneda y en Barracas, hay un puente que cruzar. Totalmente. ¿no? Y ni hablar de Vicente López, Vicente López Saavedra, ¿no? Exactamente. Me parece que algo de eso hay. Por eso. Estamos como muy integrados, efectivamente. ¿sí? No hay una diferencia. Para el porteño y para el habitante de AMBA, el interior de la provincia es desde Mercedes para el oeste, ¿no? Exacto. De Chivilcoy, 100 kilómetros acá. Cuando empieza a ver campo, ¿dónde está el campo? Exactamente. ¿No? Ahí San Nicolás, efectivamente. Claro. Bueno, quedan apenas 4 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a la pausa y ya seguimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Claro. Buena mañana, buen mediodía. El abrazo del mediodía. Si vos me preguntás cuáles son las prioridades, para mí las prioridades tendría que ser ley de alquileres, UBA, el régimen de lo que sucede también con los planes de autoahorro, hay varios proyectos para declarar la emergencia, porque son los problemas cotidianos de nuestra sociedad. La jornada laboral que nosotros proponemos de 6 horas es primero porque no puede ser que tengamos la jornada laboral de hace 100 años, ¿no? La jornada legal de Argentina es de las más viejas y además es la más extensa de América Latina. Entonces, pero te van a bajar el salario también chiquitito. Nosotros planteamos que el salario no se toca y tiene que ser igual a la canasta familiar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo.
Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Mirándolo hacia adelante requiere aún más tiempo para madurar, para ser una opción por los desarrollos tecnológicos que se necesitan para que sea competitivo en costos. Pero bueno, el litio es mucho más inminente y creo que ahí toda la fuerza, todo el arco político tenemos que ponernos de acuerdo en que esta es una nueva oportunidad para nuestro país. Y esto va un poco de la mano de lo que estamos necesitando con respecto a los productores para poder invertir y poder desarrollar nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, que esto estaba previsto de que fuese por 5 años esta promoción y que el cambio, digamos, que surgió últimamente hace que sea por 10 años. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran, claro, compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mundo Villa, martes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 3 minutos. Hay mucha repercusión por todo lo que está pasando con la candidatura de Jorge Macri, que, repito, me parece que tiene que ver con una decisión esperable de Horacio Rodríguez Larreta, que es: me separo de Mauricio Macri, pero no rompo, porque romper era una cuestión
muy complicada y también es una apuesta y una demostración de que el expresidente sigue teniendo mucho peso con las estructuras del PRO. Fue él el que dijo hace un año y pico, che, el mejor candidato es mi primo, es mi apellido, va a ir él, y pese a los pataleos, bueno, la cuestión está así zanjada. Es más, a mí me parece que la candidatura de Macri hasta creo que enturbia lo que es una convivencia que tenían durante mucho tiempo los radicales de Evolución con Horacio Rodríguez Larreta. Si no aparecía esta jugada de Mauricio Macri de tratar de imponer a Jorge Macri, creo que casi el candidato de consenso entre el PRO y Evolución Radical iba a ser Martín Lustó, un hombre que, como decía Nico, ya hizo en su momento una muy buena elección y estuvo muy cerca de Larreta, ya por el segundo mandato del actual jefe de gobierno. Bueno, estamos con el señor Nico Márcico, 11 de la mañana con 5 minutos. Márcico y un tema que lo empezó a desarrollar y que es ¿por qué no hay reunión de la Comisión de Juicio Político? Diga, Márcico, por favor. Exactamente, Pato. Vamos a contar un poco esa noticia que tuvimos ayer, ya entrada la tarde, que es ni más ni menos que la suspensión de juicio político, y después también damos algunos detalles de en qué instancia quedamos, mejor dicho, para este debate que quedó suspendido y que se pasó finalmente para la próxima semana, ¿no? Para el próximo martes 6 de junio. Ya semana que viene entramos ya a junio derecho esta semana, pero bueno, el próximo martes ya será 6. Juicio político, finalmente la reunión quedó suspendida, ¿no? La que estaba programada para hoy a las 13 horas. Y el argumento que nos contaban y que nos dieron ayer desde el oficialismo, ¿no? En esa comisión que conduce la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Aguilar, es que, bueno, hay enfermedad en alguno de sus integrantes y para poder suplantar esos lugares, en teoría, bueno, hacía falta la firma, ¿no? de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, algo que no se va a poder hacer porque justamente, como contábamos al comienzo del programa, la diputada nacional y titular de la Cámara, Cecilia Moró, está de viaje en China, ¿no? Acompañando a la comitiva que fue junto con el ministro de Economía, superministro de la Nación, Sergio Massa. Esto finalmente, como recién repasábamos, quedó entonces ya dispuesto para el próximo martes. También se especula que la convocatoria va a ser en el mismo horario, a las 13 horas, martes 6 de junio. Pero seguimos repasando algunos detalles, así hacemos un poco de crónica también de lo que quedó pendiente, ¿no? Y suspendido esta semana para la próxima. Es la sexta reunión que va a tener la Comisión de Juicio Político por la temática de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Esta sería la última reunión que vamos a tener aquí en debate en comisión en la Cámara de Diputados por este tema. Aparentemente todo indica que ya después, para la otra semana, se pasa directamente a los siguientes temas que le están apuntando a la Corte Suprema de Justicia, como es el caso, ¿no?, del debate por aquellos fallos que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los temas de coparticipación. Así que, bueno, última reunión entonces esta sexta próxima semana para obra social. Y después también, ¿no?, estamos en este proceso, ya es la reunión número 15 desde que comenzó el proceso de investigación contra los jueces de la Corte, la 15ª, así que viene con mucho volumen. Pato, esta vuelta con este pasaje que se hace hacia la semana que viene va a ser el periodo más largo que va a tener la Comisión de Juicio Político sin sesionar desde que arrancó este proceso, hace 15 reuniones atrás hasta la fecha. Nunca había pasado tanto tiempo, tantas semanas en el medio entre una reunión y la siguiente, ¿no? Esto de alguna manera también lo que nos marca y lo que nos muestra que están otros temas ocupando la agenda mediática y por eso este tema queda, ¿no?, un poco más relegado. Claramente, hoy por hoy, la agenda y la atención está puesta en lo que tiene que ver con los cierres de listas, con el viaje también de Massa a China y con todo lo que se está dando en el entramado electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año 2023. Y cerramos con esto, Pato. Lo último que hay que decir al respecto tiene que ver con quienes quedaron como invitados, los mismos invitados que había convocados para el día de hoy
en este encuentro que quedó suspendido finalmente, bueno, son los mismos que vamos a tener convocados para la próxima semana. Estamos hablando de la doctora Marta Herrera Alem, que es la exdirectora y vicepresidenta también de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Ahí hay mucha expectativa porque es también quien puede confirmar que todo lo que se viene revelando en cuanto a los informes, en cuanto a los diferentes documentos de gestión sobre la obra social es verdad y son verosímiles, ¿no? Así que hay mucha expectativa sobre lo que pueda decir la exdirectora de esta obra social del Poder Judicial de la Nación en cuanto a confirmar o no todo lo que se viene recopilando como información hasta acá. Por otro lado, también María Guadalupe Burgos, funcionaria actualmente de esta obra social. También Iván Nicolás Ritbo, que es contador público, ¿no? Y que también puede explicar algunos de los detalles en materia contable. Por supuesto, principalmente de lo que vienen los diferentes informes contando sobre los manejos de los recursos de la obra social. Después también el doctor Néstor Faciolo, que es funcionario de la asesoría jurídica de la obra social del Poder Judicial, y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, que es afiliada de la obra social del Poder Judicial de la Nación. ¿Esto para cuándo pasa, Marcico? Finalmente para la semana que viene, Pato. Martes 6 de junio es la nueva convocatoria que se hizo a partir de la suspensión que conocimos en el día de ayer sobre hoy. Y de alguna manera sigue un poco, si ves los nombres y también si ves los cargos, sigue un poco el esquema que se estuvo repitiendo en las cinco reuniones previas que hubo sobre el tema de la obra social. ¿Por qué digo esto? Bueno, se apunta siempre que haya algún funcionario importante vinculado a la obra social del Poder Judicial, ¿no? Que pueda dar cuenta de la información que se viene recopilando en términos administrativos con respecto a los manejos de los recursos, ¿no? A algunas también situaciones que no quedan explicadas del todo de cómo fueron los manejos de los recursos económicos y también de los recursos en cuanto a la calidad de la atención, ¿no? De la obra social para con sus afiliados. Y una vez que también se hace el repaso con respecto a esos funcionarios o exfuncionarios, como fue y lo sigue siendo, ¿no? El caso de Héctor Daniel Marchi. Después lo último que se hace y con lo que se cierra es con algún testimonio específico, ¿no? Algún testimonio específico que dé cuenta de algún mal manejo de la obra social a partir de alguna situación puntual, personal, ¿no? Que se haya transitado. Así que se repite un poco el esquema y es fundamental, no solo lo que quede como testimonio de la afiliada, ¿no? María Marcela Viano Carlomagno, sino que también hay mucha expectativa sobre los funcionarios o exfuncionarios de la obra social del Poder Judicial con respecto a qué, bueno, a que puedan confirmar todo lo que tiene que ver con lo que se viene recopilando y con la falta también de claridad que hay, sobre todo en lo que fueron los informes de la obra social del Poder Judicial en los últimos tiempos, Pato. Perfecto, caballero. Enseguida vamos con el diputado de la provincia de Formosa, el diputado Carvajal, pero digamos que siguen apareciendo las repercusiones por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de ungir a Jorge Macri como el candidato único del PRO en la ciudad. Aparece, por ejemplo, Waldo Wolf, que dice: felicitaciones, Jorge Macri, por tu merecida precandidatura única por el PRO para seguir con la transformación de la ciudad de Buenos Aires. Y dice también: me voy a sumar, dice Waldo Wolf, con todo mi equipo a trabajar con Jorge Macri para que él sea el próximo jefe de gobierno. A ver, y después aparece esto, una historia que yo no conocía, que dice que el primero que habló con Waldo Wolf para incorporarlo al PRO hace 8 años fue justamente Jorge Macri. Por eso en su momento Wolf ingresó a la Cámara como diputado por la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí era nada más que un dirigente de la comunidad judía. Waldo Wolf se incorpora a la política de la mano de Jorge Macri y ahora dice que va a trabajar con el elegido para la candidatura y la pelea frente a Martín Lustó. Un dato porque nunca estuvo muy claro, pero en su momento Waldo Wolf era un halcón que trabajaba cerca de Patricia Bullrich, se alejó de Patricia Bullrich, fue a trabajar con Horacio Rodríguez Larreta, es funcionario de Larreta, dejó la Cámara de Diputados y ahora está comunicando su respaldo para con Jorge Macri. La hora 11 de la mañana con 14 minutos.
Vamos con el diputado Carvajal, hombre de la provincia de Formosa, que dice esto sobre la actividad acá en Diputados. A ver. No, por la información que tengo, yo no veo ninguna posibilidad de que haya sesión. La verdad es que estamos todos en todas las provincias muy enfrascados en los procesos electorales. Esto es una realidad política insoslayable. Si vamos a tratar los temas que se están hablando, escuchaba la presentación de ustedes, que son temas que parece que buscamos dónde no nos vamos a pelear y eso traemos a la sesión, me parece un infantilismo. Claro. Yo creo que hay problemas verdaderamente urgentes que tenemos que resolver. Por ejemplo, ley de alquileres, por ejemplo, los créditos UVA, que requieren una intervención inmediata del Congreso, porque si nosotros no tomamos decisiones en ese sentido, toman decisiones los jueces, toman decisiones los que firman contratos, y claramente ahí deberíamos estar buscando los consensos y no buscar consensos donde estamos de acuerdo. Claro. Lamentablemente, esto es lo que está muy dificultoso de alcanzar consensos en los temas conflictivos. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado Carvajal, un hombre que en su momento se había postulado con mucha intención para ser candidato frente a Sildo Infran, después esa opción se fue como devaluando, pero un hombre que supo ser juez en tiempos de Sildo Infran gobernador hace no mucho tiempo. Ahí está la palabra de Carvajal, planteando, la verdad, un problema que lo que nosotros señalamos acá es como muy difícil de resolver, que es que no hay ni acuerdo político ni demasiada voluntad política para poder avanzar en alguna sesión. Si hubo que suspender la prevista para mañana y la verdad lo que llegó es hidrógeno, todo lo que está planteando Carvajal, lo que plantean otros diputados, hay que recordar, por ejemplo, el tema de la creación de las universidades, que podría haber tenido consenso, la producción orgánica. Bueno, la verdad que parece como muy complejo que se discuta algo y ese era el testimonio del diputado Carvajal. Encima ahora, bueno, están de viaje varios legisladores, están todos en campaña, el resto, así que me parece que esto va a ser como muy complicado de modificarlo en el corto plazo. ¿Qué tenemos? Tenemos en un ratito más repercusiones de lo que está pasando con la ciudad de Buenos Aires a partir de lo que sucede en torno a la elección por parte de Horacio Rodríguez Larreta de Jorge Macri como el candidato. Dicen algunos que Fernán Quirós se enteró a través de la palabra en los medios de Larreta. Yo creo que no, que Quirós hace rato que sabía. Y Quirós fue el primero que dijo que él estaba listo para ser prenda de unidad. Así que no creemos que lo haya sorprendido tanto. Lo otro, está jugando por la libre Elisa Carrió. Elisa Carrió en algún momento dijo que si no era el elegido justamente Fernán Quirós, iba a ser su candidato dentro de lo que es la estructura de la coalición cívica. Me parece raro. Pato, a ver, decime. Ahí con esto que decís hay algo interesante también para ponerle el foco y observarlo, que es qué va a hacer ahora también Elisa Carrió, porque sabemos que Elisa Carrió ya venía de previa impulsando lo que podía ser una precandidatura de Fernán Quirós. Sabemos que es la figura que le gustaba Fernán Quirós dentro del PRO, y ahora que no está Fernán Quirós en esa ecuación, que quedó desplazado, hay que ver qué hace Elisa Carrió, porque cualquier apoyo, por ejemplo, de ella a lo que puede hacer una candidatura de Martín Lustó, sin duda puede ser muy potente, no solo porque hayan tenido vínculos en el pasado, armando diferentes espacios juntos progresistas, sino porque también no nos olvidemos que una de las últimas elecciones que se presentó en la ciudad de Buenos Aires, Lilita Carrió sacó el 54% de los votos. Exactamente, sí. ¿no? Sí. Entonces digo, a dónde vaya el apoyo de Carrió en las semanas que viene para la candidatura interna de Juntos por el Cambio a la jefatura de gobierno en la ciudad, me parece que también va a ser un dato clave a observar. Sí, de todas maneras yo coincido con vos, pero me parece que está tan cambiado el panorama dentro de
lo que era Cambiemos y ahora Juntos por el Cambio, tan cambiado respecto a los últimos años. Y una de estas cuestiones es lo que pasa con Carrió. Claro. Carrió hace 8 años era un gran referente nacional, nunca tuvo mucho voto, pero era la tercera pata de verdad, junto con Sanz y los radicales y Mauricio Macri. Acordate las veces que tuvo que ir a hablar Macri con ella, era una mujer de mucho peso. Después tuvo mucho peso en la capital, porque ¿qué dijo Larreta? Che, ¿quién es la que mejor mide? Fue ella. Después terminó renunciando y me parece que a partir de la renuncia de ella a la Cámara y de su retiro allí en el norte de la provincia de Buenos Aires, me parece que está claro que ha perdido mucho peso. Digo, hoy, la verdad, las disputas son entre Bullrich y Larreta, con Macri, con la Unión Cívica Radical, pero de aquel rol protagónico que tenía en su momento Carrió, me parece que hoy queda como muy poco. Pero bueno, 11 de la mañana, 20 minutos. Me está mirando Benaim. ¿A dónde vamos, Benaim? Diga, por favor. Vamos a repasar una iniciativa, Pato, que quedó en la Cámara de Senadores. Tuvo ya sanción en la Cámara de Diputados, pero bueno, espera su tratamiento allí en el Senado de la Nación. Y hablo del régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Que, como decíamos, establece un régimen tributario integrado y simplificado relativo al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y al sistema previsional destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades de economía del conocimiento y deben tratarse de actividades desarrolladas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Los beneficiarios se encuentran exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la presente medida en el mercado libre de cambios, y el objetivo, básicamente, del proyecto es que tengan un esquema ágil y sencillo para tributar en el país y así generar un incentivo para que opten por ingresar las divisas argentinas. No hay miras de que haya sesión en el Senado de la Nación tampoco. Hoy hubo un encuentro de la Comisión de Acuerdos. Pero por ahora ninguna posibilidad de sesiones. Así que bueno, lo ágil no está saliendo desde el Congreso, digamos, ¿no? Para que sea ágil no se estaría poniendo en práctica. Estuvo hablando el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Eduardo Kuttner, quien consideró que el proyecto va a generar empleos e ingresos de divisas en el país. La condición es que los cobros sean inferiores o igual al equivalente de $30.000 devengados en los últimos 12 meses. Esto también, si sigue pasando el tiempo, van a tener que modificar los montos porque les va a ir quedando un poco bajo. El régimen específico de Monotech puede compatibilizarse con las otras actividades en las que los beneficiarios estén inscriptos bajo otros regímenes que pueden ser el monotributo general o el de imposición. Por otro lado, ¿quiénes estarían dentro de este régimen? Bueno, programadores, desarrolladores de software, de videojuegos, productores audiovisuales, de la industria aeroespacial, también de la industria 4.0, traductores, diseñadores, periodistas, quienes desarrollen competencias de deportes electrónicos, entre ellos. Y finalmente, la escala que proponía esta iniciativa, que ya te digo que si sigue pasando el tiempo, van a tener que reverla, ¿no? Facturación hasta $10.000 anuales, facturación entre $10.000 y $20.000 por año y facturación entre $20.000 y $30.000 anuales. Así que bueno, es un poco el repaso de este proyecto de ley. Muy bien, estamos enseguida con el diputado Juan Carlos Alderete, pero antes un hombre de la coalición cívica que dice lo siguiente. A ver. Yo tuve la oportunidad de ser invitado junto con otros legisladores y algunos autoridades sanitarias provinciales, por ejemplo, la ministra de Santa Fe, la ministra de Salud de Entre Ríos, de Tierra del Fuego, y también gente vinculada a la industria, sobre todo a la industria farmacéutica. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos.
Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que uno queda bastante asombrado de la capacidad y la potencia del desarrollo tecnológico que tiene Estados Unidos. No creo que no estoy diciendo ninguna novedad, pero también cómo eso se refleja en las universidades. Por ejemplo, visitamos una universidad donde los chicos de primer año ya de ingenierías vinculadas a las ciencias médicas ya comienzan a hacer trabajos de investigación y desarrollos tecnológicos, pero no en el aire, sino trabajos concretos que son encargados por empresas, pymes o empresas grandes que necesitan de pronto mejorar, por ejemplo, la envoltura del tubo de fibroscopía, o necesitan mejorar el procedimiento, acortar el procedimiento de esterilización de tal aparato para que tal aparato rinda más. Claro. Y los chicos comienzan desde primer año de la universidad, o sea, entran y empiezan a trabajar sobre tareas concretas. Lo hacen en grupos o individualmente, depende del proyecto. El proyecto es tutelado por la facultad y si el desarrollo tecnológico que logran es exitoso, el registro y la propiedad intelectual es de los chicos. O sea, no es de la universidad, no es de la facultad ni de la empresa que lo encargó, es de los chicos. O sea, la verdad que, por abreviar la explicación, una sinergia entre lo público, académico y la empresa privada, realmente que explica en parte, no voy a decir que es el único factor, explica en parte la potencia en el desarrollo tecnológico. Bueno, lo dicho, estamos con el diputado Juan Carlos Alderete, un hombre que llega a la Cámara con un pasado importante como dirigente social. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, mire, tenemos 35 minutos. Necesitamos soluciones económicas, Alderete, para frenar la inflación, para pagar la deuda y para empezar a crecer económicamente. Así que tiene media hora. Me parece que es buen momento, ¿no? A ver. Creo que crecimiento económico estamos teniendo, muy poco. Está bien, es pero cierto. Que realmente la gente no lo ve, los trabajadores no lo ven. Claro. Es decir, son 4, 5 o 6 vivos que se llevan la ganancia de ese crecimiento económico que tenemos, que es pequeño e importante. Eso dice Cristina, sí. Importante, sí. Porque lo vivimos en algunas provincias, en algunas localidades, donde algunas empresas industriales realmente han tomado personal. Sí. El tema principal que pasa también en esos lugares que empezó a haber y se nota trabajo, los salarios realmente son por debajo de la línea de pobreza. O sea, precarizado prácticamente, contratado pero precarizado, sin ningún otro derecho de lo que fija el convenio, inclusive de cada rama, ¿no?, de la producción. ¿Sabe qué noto yo? Que este es un gobierno, porque es un gobierno que tiene una deuda muy grande, porque no tiene reservas en el Banco Central, porque que sin fuerza, sin poder tiene este Estado para decirle al sector empresario, che, lo que están haciendo está mal. Me parece que sucede mucho eso. Alguna vez lo he escuchado al diputado Eduardo Valdés, que decía en su momento, empresas como Techín, decía él, como Clarín, y la otra era Arcor, crecieron en los años del peronismo. Pero en ese momento, en los 50, había un Estado muy poderoso, con muchas reservas en el Banco Central, y las empresas estaban creciendo. Ahora eso se invirtió. Las empresas son enormes y el Estado es un Estado pobre. Entonces es un Estado que no tiene fuerza para decirle, che, respeten los precios o repartamos mejor la riqueza. ¿Hay algo de eso o no? Y hay que tomar medidas, y el Estado tiene medidas para tomar medidas políticas y legales para frenar, frenar la inflación.
El tema es que cómo o negocio o cómo enfrento en todo caso si esos empresarios no quieren negociar. Porque muchas veces se llega a un acuerdo. Venimos perdiendo todos los rounds, le digo, ¿no? Y sí, bueno, pues justamente porque no se aplica justamente las herramientas que tiene el propio Estado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que tiene el propio Estado? El poder de policía y el poder político. Entonces te controlo, si hacemos un acuerdo, a respetar ese acuerdo. Pero el poder político tiene poco porque perdió las elecciones, porque se pelean la presidenta con el vice, tiene poco poder político. Bueno, justamente porque viene muy atrasado, muy para atrás, porque yo desde que asumí como diputado nacional vengo planteando, lógicamente muchas veces no se escucha, muchas veces a lo mejor es por interés político o interés también económico, se mira para el costado. Si nosotros no recuperamos las palancas clave de nuestra economía, es muy difícil salir de esta crisis que tenemos. Con curita y aspirina no podemos salir. La curita y aspirina sirve para el momento. Sí. Diputado, ¿y cómo está viendo estos debates que se están dando en el Frente de Todos, en la búsqueda de candidatos? ¿Cuál es la participación de los movimientos sociales? De afuera parece ser que se le dio mucha relevancia o importancia, un lugar relevante en 2019, pero que de esta parte están como un poco, digamos, más apartados, ¿no? No, yo creo que por lo menos nuestro espacio juega con todo para que realmente se una el Frente de Todo y que salga un candidato por consenso. Porque todos sabemos que la interna de cualquier sector, más tratándose del oficialismo, quedan heridas. Y esas heridas pueden lastimar muy feo en las elecciones generales, ¿no? Ahora, usted debe andar por los 60 y pico, me parece, ¿no? 71. Bueno, ahí está, justo a la edad. Dígame una cosa, gente de su generación dice, che, pero está bien esto de los hijos de la generación diezmada, pero la Argentina no empezó en ese momento, empezó antes. ¿Cómo ve eso de que Cristina y la Cámpora ponen el ojo en la generación diezmada? ¿Está bien o habría que ser más amplio? Pero muchas veces si no profundizamos ese debate queda como un problema biológico. Exactamente. Y es un problema político. Claro. No un problema biológico. Me parece muy bien a los jóvenes, apostar en los jóvenes, en la formación de los jóvenes, porque son el futuro. Para gobernar nuestro país. Tienen 50, jóvenes más o menos, ¿no? Si hablamos de... Jóvenes adultos. Si hablamos también de la juventud diezmada, podemos hablar del 2001. Porque las generaciones enteras han quedado sin poder entrar a la producción. Sí, claro. Por lo tanto, sabemos que lo hemos vivido, y yo lo he vivido en carne propia porque he trabajado en distintas ramas de la producción y en empresas industriales inclusive, ¿no? Sí. Cuando uno queda sin trabajo, lamentablemente entra en desesperación. El gremio que aporté tantos años en el gremio, mi cuota sindical, me ha dejado en banda. ¿Cuál era su sin trabajo obra social? base? Bueno, yo era de la industria lechera. ¿Lechera? Era de la industria textil, era de la industria metalúrgica, he llegado a ser trafilador. En ese entonces era como un trabajo artesanal. ¿Qué hace no había un trafilador? tecnología. A mí me suena esquilador, pero ¿qué es trafilador? El trafilador es el que usa la máquina para doblar las chapas, es decir, la guillotina. ¡Tac! Y antes era a mano, ahora todo tecnológico. Por eso insistí siempre de que a través de los programas sociales y las ayudas se tiene que preparar en distintos momentos políticos, se tiene que preparar principalmente a esos jóvenes para que pueda el día de mañana la economía vuelve a retomar de nuevo, puedan entrar en distintos oficios ya preparados, ¿no? Es decir, poco se escucha. Estamos viendo un trabajador, porque los periodistas no trabajamos nunca ninguno, entonces estamos acá. Disculpame, Pato, pero yo antes de dedicarme a la comunicación trabajé varios años en el taller de tapicería de mi viejo. Muy bien, así que, ahí está. Te das cuenta que Pará. Te das cuenta que esto es más relajado. Trabajó en el taller de tapicería de su papá cebándole mate. Ahí va. Hacía corte y venta, las dos en cosas. algunos momentos de las descalificaciones que nos hacen permanentemente, algunos, ¿no? Sí. Por supuesto, nosotros incentivamos de que se hagan convenios. En algún otro momento hemos hecho convenio con la Universidad Tecnológica, donde se ha preparado chicos que inclusive algunos han llegado a ser torneros y que han entrado a la industria. Sí. Yo hoy planteo, inclusive, prestemos atención de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Sí. De acá a 5 años ya no se va a necesitar el ser humano. No. Hoy sí se necesita
el ser humano. ¿Cómo preparamos en ese futuro y que esa inteligencia artificial sirva para la gente y no que sirva para acumular capital, ¿no? Ayer me quedé un poco preocupado, fui a filmar unas cosas y de repente cuando me puse adelante... ¿A filmar? A filmar unas cosas. Filmar. Y cuando me puse delante de la cámara, estaba buscando a los compañeros camarógrafos. No estaban más. Hace rato. Eso, sí. En algunos estudios con esta lógica del streaming, de esto y lo no. otro, digo, vos decís, che, pero pará, ¿a dónde estamos yendo? ¿No? Es lo que estamos preocupados en esas cosas en nuestro espacio y que viene proponiendo también el Frente de Todo. Por eso es que hemos presentado algunos anteproyectos de ley que va al encuentro, inclusive de tratar de recuperar las palancas clave de nuestra economía. Ahora, sí. Yo ahora sí, recientemente... Pero ¿sabe qué pasa? A ver, ¿sabe qué me parece a mí que le pasa al progresismo? Los otros días yo notaba una frase de Álvaro García Linera, ¿no? Que es el expresidente de Evo. Él decía, gente como Milei crece no tanto por los méritos de Milei, sino porque el progresismo no tiene modelo económico. Y la verdad que yo creo que el progresismo no tiene modelo, porque lo que usted me dice es un marco teórico. Este es un progresismo sin poder para poder condicionar al sector empresario. Y uno mira, te preguntan, por ejemplo, uno mira lo que es la economía del sudeste asiático, ¿no? Que lo dicen ellos. China, Malasia, Indonesia, Vietnam, Corea. Bueno, son modelos cuasi dictatoriales, trabajando 10 horas por día, $300 por mes y no hay derecho a la protesta. Crecen mucho. Y si no, es un modelo muy capitalista. Entonces yo no veo cuál es la endija por donde se puede colar otro modelo, me parece. Bueno, vuelvo a insistir, si nosotros no recuperamos las palancas clave de nuestra economía. Yo hace poco presenté con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todo el anteproyecto de que el litio sea considerado recurso estratégico para nuestro país. Bueno, está el debate instalado, sí. Pero si inclusive algunos lo hacen a propósito de confundir que yo hablo allí de nacionalización del litio. Yo no estoy hablando de nacionalización, porque si no iría en contra de la Constitución del año 94, iría en contra de las provincias. Yo lo que digo, en materia prima nuestra, ¿por qué no las industrializamos nosotros? Porque este es un Estado que está endeudado y porque para que China te preste te dice me quedo con esto. La política y el Estado tiene que regular eso. Cuando hablamos de regalías son leyes viejas que vienen desde la dictadura que bajó al 7% la minería, después Menem bajó al 3%, hoy, por ejemplo, el litio se está pagando la regalía, el 3,5%, el 3,8%, mientras en otros países la regalía es mucho más. Pero ¿sabe qué pasa? Es como si usted me dice, peleate con Márcico, que tiene 30 años menos que yo, mide 20 centímetros más. No, voy a perder con Márcico. No, pero ahí está el oficio. Ahí está el oficio y la técnica y... No molestamos al capital privado que continúe. Me parece que es eso es lo que veo, ¿no? Cuando el Estado, lo veo muy inerme a veces al Estado. Que el capital privado siga actuando como hasta ahora. La intención es que la materia prima nuestra, ¿por qué no la industrializamos? No se industrializa, por ejemplo, el litio acá. Se exporta. Es decir, en la propia exportación del año pasado, que le dicen las propias empresas, 3.900 millones de dólares exportaron. Y a nuestro país le quedó 141 millones. Claro, es un chiste. Irrisorio, ¿no? Entonces, ¿vamos a discutir eso en serio? Sí. Son otras leyes que hay que cambiar. Coincido. Minería, el medio ambiente. Y esto no lo dice ningún hombre de Milei. Hablé los otros días con Agustín Rossi, que va a ser precandidato, es precandidato de ayer, y él dice, no podemos tener un banco central con la plata que tiene, porque Brasil tiene 300.000 millones de dólares, entonces obviamente que la gente no sale a comprar dólares, porque el real tiene respaldo, pero acá... ¿Viste? ¿Y cómo haces para fortalecer la reserva del Banco Central? Hay que discutir que desde la política, tenemos que discutir, es decir, bueno, estamos muy atrasados en cómo el Estado tiene que regular todo lo que es producción y principalmente nuestro recurso estratégico en nuestro país. Es decir, pues tenemos que hablar del gas, del petróleo, de los puertos, es decir, tenemos que hablar de todo eso porque todos sabemos lo que se contrabandea por nuestro río, por el Paraná, la mal llamada hidrovía. También he presentado un proyecto sobre el tema de energía navegable. Ellos dicen que no es la hidrovía, sino que es el cepo. Le digo los sectores, claro, como ellos, pues si me pones un cepo que yo no lo puedo exportar, y bueno, yo te iba a contrabandear. ¿Cuánta divisa entraría a nuestro país? Y a la vez yo no estoy en contra del capital, porque inclusive estoy hablando de capital privado y capital del Estado. Sí. Es decir, los astilleros pueden ser privados y generan puestos de trabajo. Pero yo coincido con usted, pero yo creo que hay un problema filosófico que a veces lo tiene la Iglesia. Cuando uno plantea un capitalismo bueno, es como no hay un capitalismo bueno.
Ese es el problema. No, Che, porque van a ser. Y no, el capitalismo se va a querer quedar con todo. Y además tiene países donde se queda con todo. Cuando el Estado es el que pone las reglas. Claro, parece, exactamente. ¿no? De eso es de lo que hay que hablar. Ahora, exactamente. diputado, ¿está bastante de acuerdo entonces con lo que dejó el discurso de la vicepresidenta la semana pasada de jueves? Y el 80% del discurso de Cristina estoy de acuerdo. ¿Y qué es lo que faltaría el 20%? Que se podía haber profundizado más, inclusive cuando se habla del tema de la deuda externa. Sí. ¿Quién ha votado en contra de ese acuerdo? He sido uno de los 28 del Frente de Todos, he sido yo, con la fundamentación que di en el recinto. Es decir, porque no iba a haber un acuerdo bueno o que beneficie a la gente, sino que iba a ser un acuerdo justamente por el endeudamiento que tuvo el gobierno anterior, que es impagable. Es decir, primero deja que levante la cabeza y empecemos a mirarnos y a ver cómo negociamos. Claro. Si eso sigue en pie, va a ser ajuste sobre ajuste y no vamos a salir lamentablemente de esta crisis. Y hay que ser muy claro. Y yo digo, le faltó un tanto por ciento a nuestra vicepresidenta, le faltó también de que esa deuda hay que investigarla. Hay que investigarla dónde fue para. Ya está comprobado que el 30% de esa deuda fue para fuga de capitales. Juan Carlos, hay que hablar muy claro de eso. Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con usted, pero usted también tiene un par de años más que yo. Digo, ¿se acuerda cuando decíamos que había que investigar la deuda externa de la dictadura, cuando había asumido Alfonso? Pasaron 40 años, no se va a investigar. Y hay un juez que sí le investigó y tenía que tratarse el Congreso y el Congreso jamás lo ha tratado. Mario Cafiero en ese tema. Exactamente. Sí. Bueno, pero lo que no pasó hace 40 años no va a pasar ahora. Bueno, en algún momento tiene que pasar. Tengo la fe y la esperanza que tiene que ser. Porque si no, no vamos a darle, no le vamos a dar perspectiva de futuro a nuestro país. ¿No? Hoy estás pesimista. No, estoy optimista. Optimista, sí. No, pero sí, entonces coinciden que hay que revisar el acuerdo, como dice Cristina Fernández de Kirchner, o directamente hay que mirar para otro lado. Mire, yo le diría, hay que revisar, claro que hay que revisar. Y diría más todavía, vamos a investigar. ¿Sabe qué? A ver qué factura tenés vos, qué es lo que te debo. Pasá por la ventanilla 1, vos pasás por la ventanilla 3 y vos que tenés factura media trucha, pasá por la ventanilla 4. Así que espera, vamos a ir para reconocer, en el acuerdo se reconoció una estafa que hizo el gobierno anterior. Claro. Es decir, por lo tanto, decir, no, yo no puedo reconocer una estafa si considero una estafa. Si digo una estafa, hay que investigar. Ahora, Juan Carlos, acá todos somos adultos y recordamos esto. Yo de ninguna manera voy a decir que el acuerdo con el fondo no tiene una importancia central, la verdad. Además, creo que fue la decisión más a contramano que tomó Macri, que él decía que era el abanderado del antipopulismo, y en lugar de decir, che, hasta acá llegué, a partir de ahora sangre, sudor y lágrima, hizo y tomó la medida más populista de todas, que fue tomar un crédito por 55.000 millones. Que no se lo podían haber prestado nunca a nuestro país. Exactamente. Porque hay una complicidad tremenda con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo. Es decir, pero creo que hay una trampa en el oficialismo cuando demoniza absolutamente el tema del préstamo, porque ¿sabe qué? En el 18... tampoco la Argentina era un paraíso. Ya teníamos, que no habían empezado en el 15. Ya, digo, que son las deudas del oficialismo. Digo, usted y yo conocemos, digo, ¿cuánto hace que vamos para Mar del Plata, en La Plata, y creció la pobreza, no hubo infraestructura, cayó la educación, cayó el sistema público, y todo eso era antes del préstamo con el fondo. Sí. Es decir, eso es cierto. Todo era del fondo. Pero todos sabemos el chantaje que recibimos a través del fondo. Es imposible. ¿Cuánto tenemos de reserva? Pero miremos ¿de reserva cuánto tenemos? ¿De reserva cuánto tenemos? ¿Y cuánto tenemos de papeles bonos? Nada. 6.000 millones. Y este año hay que pagar, de acá a fin de año hay que pagar más de 10.000 millones al Fondo Monetario. Imposible. Por supuesto. Pero digo, me parece que el oficialismo tiene que discutir en serio. Porque ¿por qué se llegó a esta instancia? No solo por el fondo. El crecimiento del Estado, que digo, está bien, es un Estado que fue a auxiliar a mucha gente, pero ¿era conducente, tenían los recursos para sostener ese Estado que creció tanto entre el 2003 y el 2015? ¿Tenías recursos o te gastaste la reserva del Banco Central? No, y el marco y el camino era seguir y continuar, no de esa manera o de otra manera, el camino del aporte extraordinario de la grandes fortunas. También. Que ayudó inclusive para que hagan el gasoducto, que va a estar en pleno funcionamiento el año que viene, pero este año ya empieza el funcionamiento. Y la ganancia que va a tener el estadio, es decir, va a haber ganancia, no es que va a haber déficit. Yo coincido con usted, el problema es que yo no veo un modelo en el mundo donde digan, che, los ricos están ganando mucho, hay que repartir mejor. Yo comparto esa filosofía. Pero el tema es que no te dan pelota. Exacto. Claro, todos sabemos. No te dan pelota en el sudeste asiático. En el último tiempo las empresas, muchas empresas han triplicado su ganancia. No han puesto un solo centavo para seguir la producción, ni mucho menos un puesto de trabajo.
sabemos, es decir, la especulación, así como... Pero me parece que vamos detrás de una cosa que sí, yo sé que es así, digo, hasta a veces lo entronco con el discurso de la iglesia. Bueno, pero no es así. Digo, yo creo que si hubiese una ola sudamericana o latinoamericana, donde vos decís, replico el impuesto a las grandes fortunas en 10 países... Es que el problema que también hay central es que justamente una parte de la justicia se transformó en un partido político. No puede actuar en política, sino hagan un partido político. Es decir, y ahí también trabas, desde la legalidad, desde la institucionalidad, hay trabas. Entonces hay que discutir, hay una reforma judicial, pero ¿por qué no discutir que ayude pero eso fueron a la mala gente? la reforma, Juan Carlos. Bueno, cambiemos, discutamos, hagamos, y ahí, pongámonos de acuerdo. Y sí. Es decir, hay que hacer una reforma, sí, claro. Si no podemos seguir pero así. Digo, coincido, pero me parece que el intento de reforma del 2014 se hace como a mí me gusta y terminaste chocando contra la pared, ¿no? Terminaste así, claro. No habías acordado con los gremios, ¿no? Con Piumato, no habías acordado con la oposición, no habías acordado con la Corte y te pasó eso. Si los había puesto vos, ahí se te dio vuelta la Corte. Bueno, muchas veces la política busca la facilidad de... Exactamente. Es decir, cuando hablamos de la droga, decir, bueno, el que menudea, el que vende... Pero acá si no traba la frontera, no controla la frontera, no controla a los narcos de verdad, es imposible terminar con eso. Sí, digo, la verdad, mire, yo no pido, la verdad, solucionar el tema del Banco Central, la deuda externa, pero digo, que no haya una política más efectiva. Vos me estabas contando el caso en Rosario. Rosario la semana pasada fue tremenda, digo, es muy difícil entender con Urbano cómo... también. ¿Cómo? Con Urbano y la gran ciudad. Yo vivo en La Matanza hace 50 años y bueno, llevo unos bien. Ahora, ¿cómo puede ser que no haya una capacidad de represión? Ningún vecino se anima. Ningún vecino se anima a denunciar. Si el vecino sabe qué es lo que está pasando, la policía, la inteligencia, no sabe. Ahora, por eso digo, sobre todo, ¿no? un estado que no puede contra 3 soldaditos narcos, cuando quiera dar pelea más importante, tampoco va a poder. Sí, totalmente. Tampoco va a poder. ¿Puede ser Guado de Petro alguien que venga a...? Lo vengo diciendo desde hace tiempo, de que inclusive a mí los nombres, mujer o hombre, tienen capacidad, no es que no tienen capacidad, pero yo lo que quiero ver es un programa, que le devolvamos esperanza a la gente y que le mostremos una perspectiva de futuro y decirles muy claramente, este es el programa que se puede ejecutar. Cuando no lo puede ejecutar, decirle claramente a la sociedad por qué no lo puede ejecutar. ¿Qué traba hay de que no se pueda ejecutar? Si yo voy a apoyar a eso, que presente un programa que realmente le devuelva la esperanza como la ha tenido en el 2019 cuando le votó al Frente de Todos. En La Matanza, algunos dicen que cuando Cristina, para muchos sorpresivamente, no en la última aparición, en la penúltima, lo subió al ring a Milei y dijo que la sociedad estaba dividida en la intención de voto en 3/3, Juntos por el Cambio, Frente de Todo y Milei. Llamó la atención que ella dijera, ella tenía 1/3 Milei. Dicen algunos, creo gente informada, que eso lo dijo porque tenía datos de que, por ejemplo, en Merlo había una intención de voto para Milei tremenda. Merlo y La Matanza, en términos sociales, tienen elementos unificadores. Digo, en La Matanza, ¿ves gente que vota a Milei? Mire, particularmente en los jóvenes ha entrado ese discurso de rebeldía. Más la gente está enojada, en primer lugar, porque está viviendo una situación muy difícil. Es decir, aquel trabajador que cobra debajo de la línea de pobreza, aquel que no tiene trabajo. Es decir, en las familias la están pasando mal. Si antes comía 2 veces al día, hoy comen un día. Y hay muchos trabajadores formales que mandan a los chicos a los comedores para ahorrar. Es decir, porque no le alcanza. Está enojada la gente. Y en los jóvenes siempre nos brota la rebeldía cuando éramos jóvenes, en búsqueda, y entonces eso entra. ¿Usted cuando era joven, que era Partido Comunista Revolucionario? No, ¿qué era? Yo era joven, dejé el deporte profesional a los 22 años y me gustaba el gremialismo. ¿Al fútbol? Me gustaba el gremialismo. Elegí, tenía que ir a trabajar. Es decir, dejar el deporte y tenía que ir a trabajar. Y justamente pero pensé que había 22 años... había pertenecido a algún partido de izquierda, por eso. Primero, cuando voy a trabajar, al año y medio que cumplo lo que dice el estatuto en ese momento de la industria lechera, he sido elegido delegado general de una usina láctea muy importante en la Argentina, que fue inclusive la usina láctea que en ese momento la leche venía en botella. Mirá, venía vos, me acuerdo. Y el sachet, ahí salió el sachet, es decir, de capitales alemanes. La usina central está en Junín, Argenla.
ya no existe. Mirá vos. No, por eso la nombro, porque no Está existe. bien. Si no, estaría haciendo un chivo. Un chivo, total. Total, ¿no? Es decir, a partir de él, mi carrera sindical, el modelo sindical, y abracé... Pero fue más dentro del gremialismo justamente que dentro de los partidos políticos Exactamente, clásicos. es decir, allí conocí, cuando era gremialista, conocí en un plenario en el Córdoba Sport, que convocado por Atilio López, por Tosco y por René Salamanca. Claro. Nuestro líder histórico en la corriente clasista y combativa es René Salamanca. Claro. Él es quien me dijo de que tendría que prepararme de la política, porque siempre hacen creer que los obreros no deberíamos hacer Tosco y política. Salamanca, dos líderes cordobeses los dos. Y bueno, ayer fue 29 de mayo. 29 del Cordobazo. Exactamente. Y Córdoba fue miembro se de- mueve por otro 29. Y dirigieron la CGT los tres también, ¿no? Claro, Dirigieron y la Atilio CGT de López Córdoba, estaba. que eran los obreros mejores pagos del país, que se reunieron. 4.000, 5.000 dólares. Exactamente. Yo Cuando viene el Cordobazo. fui calidad de dirigente villero, y también en Ah. ese momento que me invitan hasta que voy al Congreso, me han elegido delegado general. ¿Y por qué era dirigente villero? ¿Vivía en una villa, no? Vi en mi colegiales. Ah, claro. Cuando vienen La Torre de un colegiales, basural. yo paso a la clandestinidad. Cuando viene la dictadura, entonces paso a la clandestinidad y me tuve que ir. Y allí, me detuvieron, y por suerte, gracias a familia, no me hicieron desaparecer. Porque esa villa la erradican en la dictadura. Ahí 5 villas, ahí bien Claro. colegiales, Matienzo, Ahora hay un Dorrego, Mitre. Un gran centro recolector de basura. Exactamente, eso fue la dictadura que hicieron desaparecer. Cuando salgo en libertad, cuando voy a ver dónde vivía, ya no existía más. ¿Y ¿no? cuánto tiempo está preso? 3 años y medio. ¿En Devoto o dónde? No, en la 1 que tiraron abajo. Ah, Caseros. La Casero 1 que tiraron abajo. ¿Estuvo en la Caseros nueva? La nueva. Esa era un espanto. Esa No, estaba hecha con mucha era, mala leche para que no vieras el sol, la luz muchos presos se mataron porque no se aguantaba psicológicamente, ¿no? Ahí estuvo Tayana un tiempo, me sí, parece. Sí, estuvo ahí mucho preso peronista ahí, sí. Sí, Paulón también, que fue mi compañero del pabellón, que fue dirigente de la UON, de Campanas, Villa Constitución. O sea, lo detuvieron en dictadura. Zafaste de consuelo. Sí, por una familia en la provincia de Salta, que inclusive tengo una prima que en ese momento era jueza también, y ellas son los que dieron la cara para que no me hicieran desaparecer. Claro. A partir de allí Te blanquearon. me blanquearon con una causa que era intento de secuestro, robo, extorsión a la madre del presidente de la FOR en Argentina. ¿De la FOR? Nada más tenía para que me den 80 años de cárcel, pero estaba vivo, ¿no? Es decir, ¿Y qué año era eso? Termina el Mundial, 78. 78. Al mes que termina el Mundial, 78. Sí, yo creía que la represión había cesado, pero sigue, cuando los otros días había mucha historia, sigue mucho después del 78. Sí. Cuando se hablaba de los argentinos somos derechos y humanos, pero seguía desapareciendo gente, lamentablemente, ¿no? Sí. Bueno, diputado, a ver, preguntó ella por el tema de Pedro. Usted lo que no quiere es un apellido, quiere un consenso. ¿Consenso con quién? No, el que presente el proyecto, el programa. Del proyecto. El programa, es decir, y yo creo que cualquiera de los nombres, porque están preparados. Es decir, nosotros hemos decidido nacionalmente en nuestra organización no irnos del Frente de Todos, estar dentro del Frente de Todos y discutir allí dentro del Frente de Todos. Como lo vengo haciendo desde que asumí como diputado. Yo discuto primero con mis compañeros del bloque y después hago público de lo que digo público. No hago público y después voy a discutir. ¿No? Usted es diputado por la provincia de Buenos Aires. Por la provincia de Buenos Aires. Ahí es una situación rara porque nadie lo critica mucho Kicillof, ¿no? Y parece que hizo como una gestión correcta, se puede decir. No, en todos los ámbitos, si hablamos desde el punto de vista del trabajo, de la pyme, el apoyo que ha dado, si hablamos del punto de vista de la salud, cómo recompuso la salud en medio de la pandemia. Actualmente fue una cosa ahora está que se ha basado. Antes estaba el diputado, el ministro Goyan. Claro, los dos muy respetados. Los Exactamente. Dos, Soy compañero de banca, el compañero Goyan. Daniel. Por lo tanto, el acuerdo que se ha hecho con distintas organizaciones, inclusive en el trabajo en medio de la pandemia, y cómo levantó y cómo reforzó el tema de la salud. No alcanza. O sea, los que algunos dicen que había que trasladarlo a Kicillof a la Nación, para usted sería una idea absolutamente desatinada. Y de los trabajadores también, porque hace poco me reuní con los trabajadores y la CGT de la zona norte, con todas las plantas febriles delegados, en lo cual también me manifestaban. En eso se hablaba de Kicillof puede ser presidente. Me decían, bueno, pero el problema es que en la provincia de Buenos Aires, que hemos recompuesto bastante, lamentablemente si se va, ¿quién queda en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay discusión también en el movimiento obrero, ¿no? Juan Carlos, una pregunta que a nosotros nos llama la atención.
porque vienen muchos diputados del oficialismo mayoritariamente con proyectos sobre legislación laboral. Pero es un microclima que es el trabajador en blanco. No hay nunca nada para el trabajador que está en condición de negro y irregular. ¿Qué se puede hacer para eso? Bueno, justamente tiene que haber política de Estado en apoyatura de esto, trabajando como se ha hecho. Nosotros hemos trabajado mucho y eso que yo era crítico, inclusive de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner cuando gobernaban nuestro país. Sin embargo, hicimos convenios que realmente desde los programas sociales los han trampolado al trabajo formal. Por eso es que nuestra organización en esos 8 años ha construido 7.200 viviendas en 18 provincias, nos insertamos en la pequeña y mediana obra pública. Actualmente seguimos con el trabajo de alta propulsión de cloaca, agua, cuando ya estaban sueltos ¿Qué los provincia, españoles. básicamente, mejor? Es decir, ¿Salta? No. En todo 18 provincias. 18. Comenzamos en la provincia de Jujuy, que inclusive nos dieron lugares que era imposible de poder construir. Pero como había una decisión política de construir, nos dieron el primer barrio que hicimos en Tilcara, por ejemplo, al lado del Pucará, arriba de un cerro. No había cómo llevar los materiales. ¿Y qué trabajadores? Porque la verdad yo conozco Tilcara, me parece una cosa muy turística, pero que hay alguna industria, ¿por qué hay trabajadores? ¿O hay, no, bueno, se vive más del turismo. De la industria, del turismo. Es decir, allí hicimos nosotros 180 viviendas en Tilcara, ¿no? Respetando patrimonio de la humanidad, respetando el estilo colonial, respetamos todo eso. Y bueno, justamente hicimos convenio con algunas empresas donde también sí hubo escuela fábrica. Es decir, en Matanza hicimos algunas, en lo cual el chico, a la vez que cobraba el plan, estudiaba, y muchos de ellos quedaron a trabajar en la planta, ¿no? El diputado Juan Carlos Alderete, caballero, muchísimas gracias, venga más seguido. Vamos a discutir el programa, a ver cómo Bueno, muchísimas gracias. Que se puede aplicar. No, el problema es que yo también soy el coordinador nacional de la Corriente y viajo mucho todo el país. Y nosotros agrupados en la Corriente somos 120.000, por lo tanto cuando voy a una provincia tengo que ir a algún pueblo también, porque de lo contrario me dicen, llegaste a la ciudad y no llegaste a mi pueblo, ¿no? Y tiene toda la razón esos compañeros que me reclaman. Diputado, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos tenemos que ir, Verónica Benaim. ¿Algo de último momento para agregar? No, por ahora estamos. Tenemos la comisión ahora, la Comisión de Mujeres y Diversidad. Exactamente. Y mañana hay comisión también, ¿no? Me dicen. Sí, la de comercio, a las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana. Bueno, qué lástima. Descansa al aire. Y escuchen una cosa, ¿le queda algo pendiente, Márcico? No. Huevo de Pedro de recorrida por el conurbano bonaerense. Y entre ¿Está ellos de campaña? Está de recorrida. No, lo que digo es, recorriendo tanto la provincia, la candidatura posible. ¿Es para Nación o para provincia? Bueno, nada, no, lo que pasa es que están los votos. Tiene que ser un candidato que caiga bien en la provincia. Porque si te va bien en la provincia, tenés el 45% de los votos. El resto quedará para después. Y lo traccionará algún gobernador. Vos dijiste el no. Exactamente. Supongo, qué es eso. Bueno, a los dos, muchísimas gracias. Al diputado Alderete le reiteramos nuestro agradecimiento por la gentileza. Nada más, terminamos. Hasta aquí llegamos enseguida. Horacio Embón. Hasta mañana. Buenos días.